Muy buenas noches, bienvenidos al primer gran debate electoral de esta campaña electoral, el debate del país. Saludos a los que nos estáis viendo a través de nuestra web, a los oyentes de la cadena SER, también a los que conectáis desde otros medios, televisiones, redes sociales, y buenas tardes también a todos los que nos seguís desde América. Nuestro hashtag, ya sabéis, es el País Debate. Ahí estamos pendientes de vuestras preguntas, de vuestros comentarios. Vamos a comenzar un debate muy especial por varias razones. Es el primero en el que se van a enfrentar tres candidatos a presidente del Gobierno. La primera vez que lo hacen además en un formato que hemos pensado por y para Internet, y la primera vez que asiste público a un debate también de este nivel. Doy la bienvenida y las gracias ya a nuestros tres candidatos, Albert Rivera, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Hemos invitado a los cuatro que pueden llegar a ser presidentes, pero Mariano Rajoy ha decidido no venir. Nos ofreció la participación de la vicepresidenta y nuestra respuesta fue no, porque este es un debate entre candidatos a presidente del Gobierno, así que el atril de Mariano Rajoy, ya lo ven, está hoy vacío. Reglas del juego para este debate hay muy pocas. Hay cuatro grandes temas que vamos a discutir: economía, política social, el diseño territorial de España y también las propuestas para regenerar todo lo que está deteriorado en el mundo de la política. En cada bloque, los tres candidatos van a tener 2 minutos iniciales para exponer sus propuestas y luego un debate abierto en el que se van a incluir las preguntas del público y también las que nos lleguen a través de las redes sociales. Al final, dentro de hora y media aproximadamente, los tres van a tener 1 minuto de oro. Qué bien suena esto del minuto de oro, ¿verdad?, para cerrar el debate. Pero antes de comenzar con el bloque de economía, noticia de estos últimos días, de estas últimas semanas: el terrorismo islamista, algo que nos preocupa mucho y que es verdaderamente grave. Hace unas semanas ha sido en París el atentado terrorista, pero lo cierto es que sabemos que va a pasar en más sitios y es uno de los asuntos que el próximo presidente del Gobierno va a tener que hacer frente. Así que, primera pregunta casi telegráfica a los tres candidatos. España debería formar parte de una coalición, de la coalición que está incentivando Francia para responder a este terrorismo islamista, incluso aunque esa coalición incluya intervenciones militares. Albert. Bueno, en primer lugar, esto no tiene nada que ver con Irak, hay que ponerlo encima de la mesa. Ni es una guerra ilegal, ni es injusta, ni hay mentiras, ni hay petróleo en juego. Aquí lo que hay en juego es si luchamos contra los terroristas en el mundo entero, los demócratas. Y dicho eso, creo que cuando Europa se ha unido frente al fascismo, como pasó en la Segunda Guerra Mundial, ganamos a los fascistas. Ahora toca unirse también para ganar a los terroristas y, por tanto, tenemos que estar unidos los que creemos en la libertad. Y, por supuesto, el Partido Socialista francés, Obama, Merkel, Cameron son nuestros aliados, los aliados de los demócratas, así que yo creo que tenemos que estar con ellos, no con los terroristas ni de canto. Dicho eso, tiene que ser con consenso en el Parlamento, tiene que ser dentro de la legalidad de la ONU, tiene que ser dentro de la OTAN y, por supuesto, todos unidos. Si nos dividimos, como estamos viendo entre Rusia, Turquía, haciendo la guerra por su lado, Francia, nunca derrotaremos a los terroristas. Así que, igual que derrotamos unidos en España y Francia a ETA, también ahora lucharemos juntos para derrotar al terrorismo. O sea que yo creo que hay que colaborar y, por supuesto, en esa colaboración hay diferentes ámbitos, uno de ellos en los países de origen del problema, pero también en casa, con la inteligencia, con la policía, con nuestros jueces y con nuestros servidores. Gracias, Albert Rivera. Pedro Sánchez. Bueno, lo primero, buenas noches y enhorabuena al diario El País por la celebración de este debate. Yo creo que claramente Francia puede contar con la solidaridad de España. Los socialistas siempre hemos entendido que en la lucha contra el terrorismo tenemos que estar todos unidos. Primero las democracias y también los demócratas. Por eso, por ejemplo, firmamos los acuerdos de Ajuria Enea. Por eso también en el año 2000 el entonces líder de la oposición, José Luis Rodríguez Zapatero, lideró un acuerdo por las libertades y contra el terrorismo de ETA. Y por eso hice yo lo propio el pasado mes de febrero, liderando ese acuerdo contra el terrorismo yihadista. Entonces solamente lo firmamos 2 partidos. Hoy ya somos 9. Las puertas siguen abiertas para que los partidos políticos que quieran puedan sumarse a ese acuerdo. También quiero decir lo siguiente: me parece que es un acuerdo que garantiza las seguridades y que también preserva las libertades de los ciudadanos. Es un acuerdo que hace lo siguiente: primero, actualiza los mecanismos del Estado de Derecho para luchar contra un nuevo terrorismo. En segundo lugar, refuerza la cooperación judicial y policial a nivel europeo. En tercer lugar, y esto es muy importante, no olvida la memoria de las víctimas. Y en cuarto lugar, refuerza el diálogo con la comunidad musulmana, que también ha sido castigada por el terrorismo yihadista. Pedro Sánchez, Así gracias. que con esto termino. Si hay una unidad para luchar contra ETA,
y la vencimos, también podremos luchar desde la unidad contra el terrorismo yihadista. Gracias, Pedro Sánchez. Pablo Iglesias. Unidad para combatir el terrorismo yihadista, pero unidad para trabajar eficazmente. Hay algunos que dicen que hay que dar una patada al avispero. Nosotros decimos que hay que secarle el agua al pez. Tenemos experiencia en los últimos 15 años. Afganistán, ¿sirvieron para algo los bombardeos? No. Irak, ¿sirvieron para algo los bombardeos? No. Yemen, ¿sirvieron para algo los bombardeos? No. Libia, ¿sirvieron para algo los bombardeos? No. Siria, ¿sirvieron para algo los bombardeos? No. El terrorismo no solamente no se redujo, sino que creció. Y no es que lo diga yo, lo ha reconocido el propio Tony Blair, uno de los que se hizo la foto de las Azores. No es que lo diga yo, lo decía en el intermedio el otro día Sami Nair. No es que lo diga yo, lo decía esta mañana José Luis Rodríguez Zapatero, que decía que los resultados de la guerra contra el terror en Irak y en Siria han sido, y cito textualmente, contraproducentes. Por eso, cuando escucho a Albert Rivera utilizar el lenguaje de Aznar y decir que hay que enviar tropas, creo que hay un problema de falta de eficacia, y creo que es una mala noticia para los socialistas que Pedro en este caso no esté a la altura de José Luis Rodríguez Zapatero, que lo ha definido muy bien esta mañana. Clave para combatir al terrorismo, cortarles la financiación y combatir el tráfico de armas. Por desgracia, nuestro país sigue vendiendo armas a Arabia Saudí. Gracias, Pablo Iglesias. Una pregunta telegráfica. En caso de que España tuviese que ir a la guerra, ¿convocarían un referéndum? Bueno, ya hubo un referéndum. Felipe González nos hizo un referéndum para entrar en la OTAN. Pero para ir a la guerra convocarían un referéndum. Sí, lo explico. El Partido Socialista nos metió en un referéndum, votó sí España, a la OTAN, a Europa, y por tanto yo no voy a hacer como Alexander Tsipras. Yo no voy a hacer referéndum para esconderme de mi responsabilidad, ni le voy a quitar al Congreso su responsabilidad. Yo espero consenso con los otros partidos para tomar decisiones consensuadas. Pero insisto, los españoles nos votan para que tomemos decisiones. Los españoles van a votar el 20 de diciembre. De acuerdo. Y Albert, por tanto, gracias. ese es nuestro marco. El debate está además resuelto, porque en el año 2006 se aprobó una ley de seguridad nacional en la cual se exigían dos cosas. Uno, cualquier tipo de intervención militar tiene que contar con el aval del Congreso de los Diputados. Y dos, con el amparo de la legalidad internacional. Eso supuso que un gobierno socialista en 2006, un gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Pablo, lo que hizo fue precisamente no volver a cometer el error de intervenir en Irak sin la legalidad internacional. Responderé a la pregunta, sí al referéndum. Los ciudadanos españoles son mayores de edad. Si nuestros soldados van a ir a una guerra y pueden morir, los ciudadanos españoles, si nosotros votamos, lo decidirán en referéndum. Muy bien, posturas diferentes también sobre este aspecto, pero vamos a ir ahora a lo que sería el primer bloque que habíamos pensado para este debate, que sigue siendo la mayor preocupación que tienen también los españoles, que tenemos todos: la crisis, la economía, el paro, el desempleo, la desigualdad. En definitiva, todas las propuestas que los partidos y los candidatos que están aquí hoy tienen para resolver la crisis y para avanzar en las políticas económicas. Albert Rivera, 2 minutos para exponer cuáles son las propuestas de Ciudadanos en caso de llegar al gobierno. Bien, pues lo primero que queremos decir es que España tiene que cambiar su modelo económico. No podemos seguir instalados en la burbuja inmobiliaria, que ya se explotó. No podemos seguir tirando más de gasto que de ingreso, porque eso tampoco funcionó y vinieron los recortes. Y lógicamente tenemos que analizar también por qué España es el único país de Europa que ha llegado 3 veces a más del 20% de paro. Eso es un problema estructural, no es coyuntural, no es una crisis coyuntural, es un problema de España. Por tanto, nosotros tenemos ante esa situación 3 propuestas. Si tenemos un 21% de paro, un 50% de paro juvenil y tenemos además muchos autónomos que cierran sus negocios, soluciones. Primera propuesta de Ciudadanos: por lo menos un complemento salarial para las clases más desfavorecidas, para la gente que no llega a final de mes, que trabaja, que entra en el mercado, que sale, un complemento real, posible, tangible, que va a permitir que mucha gente pueda llegar a final de mes y que lo va a pagar el Estado a través de la declaración de renta. Los ciudadanos irán a hacer la renta y recibirán un impuesto negativo, un ingreso del Estado para ayudarle a complementar esos salarios bajos. Hoy hay 7 millones de españoles que nos ven y no llegan a final de mes y trabajan y se levantan cada día para trabajar. Segunda propuesta: un cambio en el modelo laboral. El modelo del PP y del PSOE ha sido un fracaso. El modelo de la temporalidad, de la dualidad, nos ha llamado la atención toda Europa. No podemos seguir con un 90% de contratos basura. ¿Qué propone Ciudadanos? Contrato único estable, un contrato para todos igual, para todos los trabajadores, donde el mérito y el esfuerzo sea lo que prime. Si uno trabaja bien y está a gusto en su empresa y se forma, pueda seguir trabajando y no dependa de la legalidad laboral. Y por tanto, creemos que un modelo de contrato único, como el modelo danés, que tiene un 6% de paro, nos parece un mejor ejemplo que el que tenemos actualmente, el fracaso del modelo del PP y el PSOE en los últimos 30 años. Y finalmente, reforma de los autónomos. Los autónomos son los que tienen lo peor de los trabajadores y lo peor de los empresarios. El motor del país, los autónomos de España, las pymes, tienen que tener el derecho a poder levantarse, el derecho a empezar a trabajar. Eso será que no paguen cuota si no llegan al mínimo interprofesional. Muchos autónomos salen con la mochila puesta, y que luego paguen en función de sus beneficios. Para que los autónomos sean el verdadero motor de este país, mi compromiso es con esos autónomos y esos emprendedores.
Pablo Iglesias. En este país, por desgracia, los últimos gobiernos han aplicado la misma receta para salir de la crisis, que era básicamente que se apretara el cinturón la mayor parte de la gente. Creo que hay razones suficientes para comprender que eso no funciona. Nosotros pensamos que hay que hacer una política eficaz, que pase en primer lugar por ingresar más para gastar mejor, y para eso lo primero es luchar contra el fraude fiscal en serio. El fraude fiscal en nuestro país le cuesta 2.000 euros al año a cada ciudadano en forma de impuestos. En segundo lugar, hay que cumplir la Constitución en lo que se refiere a una fiscalidad progresiva. Nosotros somos partidarios de bajar el IVA, porque el IVA es un impuesto indirecto que es probablemente de los más injustos, y entendemos que una persona que cobre 60.000 euros al año no puede pagar igual que una que cobre 300.000. Y al mismo tiempo pensamos que los bancos que han sido responsables de la crisis y que han sido rescatados con dinero público van a tener que esforzarse también a través de impuestos de solidaridad y impuestos a las transacciones financieras. En segundo lugar, hay que transformar el modelo productivo. Nosotros proponemos un plan nacional de transición energética que serviría, en primer lugar, para crear 300.000 puestos de trabajo y, en segundo lugar, para asegurar la independencia de nuestro país respecto a los combustibles fósiles, respecto al petróleo. Hay que apostar por la energía limpia y las energías renovables. I+D+I. Tenemos que llevar a cabo un programa de retorno de los mejores cerebros. Nuestros mejores investigadores se han tenido que ir al extranjero. Proponemos el programa Margarita Comas para que puedan volver los mejores a trabajar aquí. En tercer lugar, empleo de calidad y apuesta por las pequeñas y medianas empresas, también por los autónomos y por las empresas de economía social. Hay que acabar con la temporalidad y con la precariedad, y al mismo tiempo hay que hacer leyes de segunda oportunidad para la pequeña y para la mediana empresa y para los autónomos, y permitir que puedan acceder al crédito. Por desgracia, en nuestro país se apostó por un modelo de desarrollo fundamentado en pelotazos urbanísticos y en burbujas inmobiliarias. Nosotros decimos que en nuestro país hay que competir por arriba, no por abajo, y tenemos que dar una oportunidad para que vuelvan todos los que han tenido que emigrar. Gracias, Pablo Iglesias. Pedro Sánchez, propuestas del Partido Socialista. Hoy se inicia la cumbre contra el cambio climático en París, y a mí me gustaría desde aquí reivindicar un acuerdo vinculante para salvar nuestra casa común, que es el planeta Tierra. Vengo en representación del Partido Socialista Obrero Español después de haber sido elegido por el voto directo de 130.000 militantes del PSOE. Y antes de nada me gustaría dar las gracias tanto a Albert Rivera como a Pablo Iglesias, dos valiosos políticos que pertenecen a una nueva generación de políticos con las cuales yo comparto las ganas de cambiar las cosas en nuestro país. Pero para cambiar las cosas hace falta un proyecto claro, conciso, realista, progresista. Y hoy los espectadores van a tener la ocasión de poder contrastar los distintos proyectos políticos para ver quién encarna mejor esa ansia de cambio para la España de los próximos 4 años. Que quede claro, los socialistas lo que queremos cambiar hoy está, como ha estado durante estos últimos 4 años, ausente. Ausente. Rajoy ha estado ausente, la inacción política, la desidia, mirar para otro lado mientras los problemas crecían y crecían. Pero si echamos la vista atrás, durante estos últimos 37 años de democracia, las cosas no han sido así. Cuando hemos gobernado los socialistas, hemos modernizado nuestra economía, hemos puesto en pie leyes que implicaban el estado del bienestar, que materializaban ese gran pacto entre generaciones, que hacía cosas como las siguientes: que si se estudiaba a cambio se podría encontrar un puesto de trabajo, que si se trabajaba a cambio se iba a poder cobrar un sueldo digno con el que poder llegar a fin de mes, que si se pagaban impuestos a cambio se podrían percibir servicios públicos de calidad, y que con tu trabajo estabas financiando la pensión de tu padre y de tu madre, con la esperanza de que tus hijos en el futuro pudieran con su trabajo pagar tu pensión. Esa cadena de solidaridad es lo que representa la socialdemocracia en Europa, y aquí en España el Partido Socialista Obrero Español. Y esa es la cadena de solidaridad que pretende quebrar la derecha durante estos últimos 4 años. Que quede claro, la crisis ha sido la excusa para hacer lo que querían hacer. Así que los españoles tenemos todo el derecho de recuperar lo que nos han quitado. Y el próximo 20 de diciembre tenemos todos el deber de traer el cambio a España. Gracias, Pedro Sánchez. Albert y Pablo Iglesias piden la palabra. Albert Rivera. Bueno, a mí me parece que uno de los problemas que sufre España es que el Partido Socialista y el Partido Popular se dedican a esto, incluso ausentes, ¿no?, a echarle la culpa uno al otro. Y yo creo que hay que traer propuestas. Y es significativo que el bloque de economía del Partido Socialista sea para hablar del Partido Popular. Es lo de siempre. Por tanto, vamos a hablar de propuestas. Yo voy a proponer una rebaja en el IRPF a la clase media y trabajadora. Una rebaja del 3% en el IRPF que subió Zapatero y que ha subido el señor Rajoy. Exactamente igual el PP y el PSOE, y mucha gente lo sabe cuando ve menos nómina cuando llega a final de mes. Una rebaja que permita incrementar el consumo. Vamos a proponer también un cambio en el modelo laboral. El modelo laboral, insisto, ha sido un fracaso. Hablar de éxito del modelo laboral, Pedro, me parece un error. El modelo laboral de Zapatero ha sido igual de malo que el modelo laboral de Rajoy. Paro y más paro. Por tanto, yo creo que hay que
pensar un poco en lo que hacen otros países, Sí. Dinamarca, Suecia, Holanda, es decir, Pero países mira, avanzados, países avanzados de Europa que hay un 4% de paro, un 6%, con modelos que garantizan derechos a los trabajadores y más flexibles. Así que a mí me parece que de verdad, volver a la locura de PP-PSOE, PSOE-PP y al 20% de paro estructural, de verdad, hay que proponer cosas. España está esperando soluciones para el futuro, no que os peguéis entre vosotros incluso cuando no están. Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Hay una cosa que ha dicho Pedro que es verdad. El Partido Socialista fue fundamental en la modernización de este país en los años 80 e hizo muchas cosas bien. Pero yo creo que quizá no es creíble hacer una campaña electoral en el año 2015 hablando de lo que hizo el Partido Socialista en los años 80. Yo creo que hay muchos votantes socialistas que, por desgracia, tienen la impresión de que una cosa es el Partido Socialista en campaña electoral y otra cosa es cuando gobiernan, y que se acuerdan perfectamente de cómo buena parte de los exministros socialistas acaban en consejos de administración, de esa reforma del artículo 135 de la Constitución española con el Partido Popular sin consultar a los ciudadanos, de esa reforma laboral que nosotros vamos a derogar del año 2010 que contribuyó al empeoramiento de las condiciones de trabajo. Entonces yo creo que Pedro ha intentado hacer cosas para renovar a su partido. Lo que pasa es que en el año 2015 la renovación no es solamente marketing, implica tener cierta credibilidad, y en eso creo que ha fallado un poco. Durante la primera legislatura de Zapatero tuvimos un 8% de tasa de paro. Así que no digamos que somos lo mismo el Partido Popular y el Partido Socialista, porque no es cierto, porque la reforma laboral del Partido Popular lo que ha provocado ha sido más paro, más desigualdad y más precariedad. Y mi compromiso, Albert, es derogar la reforma laboral entera, porque lo que quiero hacer es frente a los tres principales males que ahora mismo tiene el mercado de trabajo. El primero, la precariedad. 1 de cada 4 contratos en nuestro país dura menos de una semana. La duración media de los contratos en nuestro país es de 54 días. El segundo tiene que ver con la bajada de los sueldos. Hoy los trabajadores cobran mucho menos que hace 4 años. Se pagan 40.000 millones de euros menos en sueldos. Y en tercer lugar, la desprotección. Hay 3,5 millones de españoles y españolas que están desempleados sin ningún tipo de protección. Así que quede claro, para mí no es una opción, es una obligación derogar la reforma laboral. Y digo más. Además de eso que hay una derecha que está planteando un contrato único, que es una vuelta de tuerca más a la reforma laboral del Partido Popular. Sí, no, porque lo que pretende es universalizar la precariedad en nuestro país. Universidad de precariedad lo que tenemos ahora contigo y con Rajoy. En términos coloquiales, lo que pretende Albert Rivera, la derecha de Albert Rivera, es que si antes te despiden, menos cuesta despedir. Esa es la propuesta del un dato, es que el señor Zapatero, que apoyaba al señor Pedro Sánchez, pues en su partido es Vox, acabó con un 23% de paro a la legislatura, que lo saben todos los españoles. A ver si ahora sois Dinamarca. Pero la propuesta habéis traído más paro a España, la propuesta mía es derogar la reforma laboral. Albert, ¿la tuya cuál es? El contrato único, precarizar, es que para universalizar la precariedad. Pedro, para derogar algo hay que proponer algo. El diagnóstico que tú haces lo compartimos todos y la paz en el mundo. El problema es que hay que proponer soluciones. Y la solución de volver al modelo de Zapatero creo que es otro error. Discúlpame, la solución del Partido Socialista es convertir el Estatuto de los Trabajadores en una verdadera Carta de Derechos Laborales y derogar la reforma laboral que tu asesor económico aplaudió en los papeles de FAES, que es la Fundación otra vez, porque solo haces que hablar de los demás, pero no tienes una sola propuesta económica. Estoy diciendo, derogar la reforma laboral y aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Si no escuchas es porque no quieres. Creo que sería bueno que nos relajáramos en el tono porque nos queda todavía una hora de debate. Yo estoy de acuerdo con Pedro, que seguramente algunas propuestas de Ciudadanos, por desgracia, se parecen a las del Partido Popular, y estoy de acuerdo que seguramente el contrato único sirve para igualar por abajo, y estoy de acuerdo con el diagnóstico de Pedro. Sin embargo, me parece que eso contrasta con las cosas que después hace el Partido Socialista cuando está gobernando. El Partido Socialista se enfrentó nada más y nada menos que a una huelga general por la reforma laboral que hizo. Entonces creo que cuando se hacen ciertas propuestas hay que resultar creíble, e insisto en esa comparación. Creo que el Partido Socialista es muy diferente cuando hace campaña electoral respecto a cuando gobierna, y creo, Pedro, que ha habido muchas dudas respecto a si vosotros ibais a derogar o no la reforma laboral, porque la que hicisteis en el año 2010 contribuyó a generar más precariedad laboral y contribuyó a depreciar los salarios. Entonces, seguramente... Déjenme descender al terreno, porque estamos hablando mucho de empleo y quiero seguir hablando de empleo, pero descendiendo a un caso práctico que mucha gente se está preguntando ahora mismo. Jóvenes menores de 26 años, más de la mitad de los parados son gente joven, que muchos nos están viendo ahora. ¿Qué diferencia van a encontrar si votan a uno de ustedes dentro de 3 meses? Quiero decir, marzo de 2016. Voto a Albert Rivera, voto a Pedro Sánchez o voto a Pablo Iglesias. ¿Qué me voy a encontrar si yo soy un parado menor de 26 años? Pues mire, muy brevemente, porque queríamos... Mire, los parados son precisamente de menores de 26 los que se enfrentan a la precariedad. Hoy muchos jóvenes que nos ven saben que aunque trabajen bien, aunque se esfuercen, se les acaba el contrato temporal y les echan y contratan a otro, como si fueran Kleenex. Y yo no quiero jóvenes
usados como Kleenex en el mundo laboral. Quiero jóvenes que su trabajo y el esfuerzo sea lo que prime. Y en el modelo dual, que es el modelo del PP y del PSOE, que nos ha llevado a un 90% de contratos temporales, a la precariedad a la que hacía alusión Pedro, ese modelo está obsoleto. Hay que dar estabilidad al empleo. El joven que empiece con 26 años, si gobierna Ciudadanos, tendrá un contrato fijo. Un gobierno, como Ciudadanos, garantizará la estabilidad laboral para esos jóvenes, porque hay jóvenes que se esfuerzan igual que otros, pero que se les echa. Queda claro, el contrato fijo, claro, el contrato único es cuando antes te despidan, más barato sale. Y por tanto no es el 90% temporal, sino que convertirías el 100% en temporalidad. Pero quiero decir una cosa. Vamos a ver, nosotros no hemos nunca desmantelado la negociación colectiva, que es lo que ha hecho este gobierno. Y yo desde luego pretendo reformar el Estatuto de los Trabajadores, derogar la reforma laboral para volver a recuperar la negociación colectiva. Y desde luego para los jóvenes que nos estén viendo, lo que vamos a hacer es recuperar el plan de garantía juvenil. Porque el objetivo era llegar a 800.000 jóvenes desempleados en nuestro país y solamente ha llegado este gobierno a 70.000. Pablo. Hay una cosa fundamental que tienen que entender los espectadores. El problema del empleo no tiene que ver con el tipo de contrato. El tipo de contrato lo que establece es la calidad del empleo, pero para crear empleo lo que hay que crear son incentivos económicos. Cuando nosotros decimos que el Estado español ingresa poco y que gasta mal, lo que estamos diciendo es un principio que todos los economistas entienden. Cuando se invierte en crear empleo, se crea empleo. Por eso nosotros proponemos un Plan Nacional de Transición Energética que crearía en un año 300.000 puestos de trabajo. Esto es lo que tiene que ver con generar empleo. Con la misma legislación laboral hay mucho más paro, por ejemplo, en la provincia de Huelva que en las provincias de la Comunidad Autónoma Vasca, con la misma legislación laboral. Ahora vamos a la calidad del empleo. ¿Cuál es el problema de la calidad del empleo? Que cuando la gente cobra muy poquito o trabaja en condiciones de precariedad y de temporalidad, consume menos, y cuando baja el consumo no funciona la economía porque las empresas no pueden vender cosas. Si nosotros hablamos de subir el salario mínimo y de reducir la temporalidad, no es solamente porque sea más justo, sino porque es más eficaz para que funcione la economía. Nos queda muy poco tiempo en este bloque y me gustaría afrontar el tema de los impuestos. Familias jóvenes también que con un poco de suerte uno de la pareja trabaja, o incluso los dos, que tienen un primer hijo, un segundo hijo y que están pagando impuestos. ¿Qué diferencia va a haber también en el caso de que les voten a uno de ustedes en los impuestos que pagan a lo largo del año esas parejas? Alberto, pues mire, le voy a poner un ejemplo justo para eso. El complemento salarial, en vez de la renta básica que cuesta 115.000 millones de euros que propone Podemos, la nuestra, con la rebaja de IRPF y complemento cuesta 7.200 millones de euros. Se puede pagar. ¿Qué proponemos? Un caso muy concreto. Por ejemplo, una familia con 2 hijos, que cobre ordinariamente un salario interanual de 11.000 euros. Se puede ganar casi 5.000 euros más cuando haga la declaración de renta. Es decir, la gente que nos esté viendo y no llega a final de mes, el Estado les ayudará de la declaración de renta con un complemento salarial. Otros piensan que no hay que hacer nada. Otros proponen rentas que no se pueden pagar. Y luego quiero destacar una cosa para acabar. Estamos acabando el bloque de economía. Ciudadanos ha propuesto una reforma en el modelo laboral, una reforma para los autónomos y un complemento salarial. De momento lo único que hemos escuchado es que se va a derogar lo que ha hecho el PP, que hay algunas cosas que están mal, pero ni una sola propuesta del Partido Socialista y de Podemos frente al empleo. El diagnóstico lo saben todos los españoles. Ahora hay que hacer propuestas. Pedro Sánchez. Vamos a ver, yo no voy a mentir a los españoles como hace Albert Rivera y Mariano Rajoy, diciendo que van a proponer una rebaja de impuestos cuando además lo que tenemos que hacer es cumplir con Europa. Su rebaja de impuestos supone una caída de recaudación de 10.000 millones de euros y ya me explicarás, Albert, cómo vas a financiarlo o cómo vas a recortar el Estado de Bienestar. A lo mejor quieres introducir copagos, pero bueno, no, a lo que voy. La propuesta que nosotros queremos hacer es unir lo que ha cambiado o lo que ha separado el Partido Popular. Nosotros queremos unir educación y oportunidades laborales y por eso estamos proponiendo 1 millón de plazas más en formación profesional para nuestros jóvenes. Y queremos también modificar el sistema fiscal en nuestro país, sin agujeros fiscales, sin amnistías fiscales y sin paraísos fiscales. Unos segundos. A toda velocidad. Yo creo que tenemos que debatir con ciertas formas. No es verdad que no se hagan propuestas, podemos tener propuestas diferentes. No es verdad que la renta mínima garantizada cueste 115.000 millones de euros, cuesta 15.000 millones de euros y serviría para cubrir a 8,5 millones de españoles que están en situación de pobreza. La pobreza no solamente es injusto. Cuando hablamos de dependientes, de mujeres de familias monoparentales, no hablamos solamente de que necesiten que el Estado se preocupe de ellos, sino que es mucho más eficaz económicamente cuando su gobierno se preocupa de ellos para que puedan consumir más. Gracias, Pablo. Iglesias, vamos a ir ahora a las preguntas del público. Seguimos hablando de economía, pero vamos a dar la oportunidad al público que nos acompaña aquí, más de 100 personas, a que hagan sus preguntas. Allí veo detrás de las cámaras a una chica. Dinos cómo te llamas y cuál es tu pregunta a los 3 candidatos. Buenas noches, me llamo Icharo. Mi pregunta es, ¿qué van a hacer, qué políticas impulsarían para que por un mismo trabajo las mujeres ganemos lo mismo que los hombres?
Vamos a seguir el mismo turno en el que resultó en el sorteo para que responde. Les pido la máxima brevedad posible para que podamos meter más de una pregunta. Albert Rivera. Mire, efectivamente, la igualdad no se dice, se hace. Y nosotros vamos a hacer igualdad. Ciudadanos propone, después de 30 años de nuestro modelo social, vamos a proponer que la maternidad y la paternidad se igualen, que seamos iguales padres y madres, porque vemos que en el mercado laboral, efectivamente, las mujeres, hasta que son madre, tienen más o menos un sueldo parecido. En el momento que son madre, pierden muchas veces esa situación y ganan entre un 20 y un 30% menos. Lo que queremos es que padres y madres se puedan repartir en la paternidad, el permiso de maternidad, con 26 semanas. Por primera vez, hoy tenemos una maternidad de 18 semanas, vamos a ir a 26 semanas, como en países nórdicos, como Suecia, donde nosotros creemos que es un modelo social progresista que quiere que la mujer tenga la igualdad de condición que el hombre. No queremos decir igualdad, queremos hacer igualdad. Pablo Iglesias. Hay una brecha salarial del 19%. Nuestras propuestas son, en primer lugar, un plan de empleo para mujeres mayores de 45 años y en riesgo de exclusión. Planteamos, además, que la ley de violencia de género no se llame ley de violencia de género, sino ley contra la violencia machista, que asegure la independencia económica de las mujeres, que cuando una mujer está sometida a una situación de maltrato pueda tener una alternativa habitacional, aunque no haya denuncia. Decimos que los permisos de maternidad y paternidad tienen que ser iguales y además intransferibles, de 16 semanas, para que los niños puedan estar 16 semanas con los padres y 16 semanas con las madres, porque cuando son transferibles resulta que casi siempre se quedan con las madres que tienen que dejar el mundo laboral. Al mismo tiempo, rescate a las familias monoparentales, que son el 22% de las españolas, de las cuales más del 80% son mujeres. Planteamos una ayuda de 150 euros con hijos, porque la mayor parte de los hijos de familias monoparentales están en situación de riesgo de exclusión. Pedro Sánchez. Bueno, el Partido Socialista ha sido el partido que ha puesto en pie la ley de igualdad entre hombres y mujeres, quien puso en pie la ley de lucha contra la violencia de género, quien ha aprobado leyes tan importantes como la ley de dependencia. Y tenemos que seguir dando pasos. Y yo me comprometo a aprobar una ley de igualdad salarial, porque efectivamente la reforma laboral del Partido Popular lo que ha provocado es más desempleo, más desigualdad y más precariedad entre las mujeres. Hoy las mujeres, Pablo, cobran un 24% menos que los varones. Aquí sí que es pura ideología contraria contra las mujeres. ¿Qué es lo que queremos hacer también? Pues queremos aprobar una ley de cuotas para que en los consejos de administración haya 50% hombres, 50% mujeres, como son las listas electorales del Partido Socialista. En 52 circunscripciones, 26 mujeres, 26 hombres. En el partido de Pablo Iglesias, 19 de 52 y en el partido de Ciudadanos, solo 11 de 52. Una pregunta que nos hacía hace unos días a través de Facebook uno de nuestros seguidores. Soy un profesor de Texas, me llamo Óscar Santos, quiero volver a España pero no sé cómo. Pablo Iglesias mencionaba antes la posibilidad de recuperar a los cerebros fugados, que son unos 12.000 en toda España, por no contar los muchos emigrantes de los 2 millones que están fuera, que también probablemente se han ido por culpa de la crisis. ¿Cuál es el plan específico para que esta gente pueda regresar realmente a nuestro país ahora que las cosas parece que mejoran? Es fundamental, lo primero es que puedan votar. Esa ley del voto rogado que favorecieron el Partido Socialista y el Partido Popular y que pone en dificultades a que nuestros jóvenes voten, habría que revisarle para que toda esa gente que está en el exterior pueda votar. Y nosotros planteamos un plan específico, un plan que llevaría el nombre de la señora Comás, procedente de la Institución Libre de Enseñanza, una de las investigadoras científicas más prestigiosas de nuestro país, que vendría a ser algo parecido a las becas Marie Curie, pero en España, ofreciendo oportunidades para que buena parte de los investigadores e investigadoras formados en nuestras universidades, que se han tenido que ir a Estados Unidos, que se han tenido que ir al Reino Unido, a Alemania, a producir riqueza allí, puedan volver aquí para devolver lo que la sociedad española, lo que nuestros padres y nuestros abuelos les dieron formándose. Porque un país que expulsa a los mejores es un país que no está pensando en el futuro. Alberto, yo estoy de acuerdo con el voto rogado, la modificación que plantea Pablo. También creo que tenemos que decirles claramente a las personas que están viviendo fuera, algunos son amigos míos, los conozco, son personas que lo que necesitan es recuperar la universalidad, la tarjeta sanitaria que recortó el Partido Popular. Y también aprobar convenios con los terceros países para que tengan cubierto al menos la sanidad pública en esos países en los que están viviendo. Y desde luego nosotros también lo que queremos es fortalecer esos planes de retorno, sobre todo para los jóvenes científicos. Yo me he reunido con jóvenes científicos fuera de España y le puedo asegurar que mi compromiso será poner en marcha un plan para que 10.000 científicos vuelvan en 4 años a nuestro país.
Albert Rivera, cerramos este turno con su palabra. Sí. Bueno, me sumo lógicamente, espero que el Partido Socialista nos apoye a los que queremos reformar ese voto en el extranjero, a ver si cambia también. Pero dicho eso, y algunas cosas estoy de acuerdo con las que han dicho, pero hay una cosa muy importante. Lo primero que hay que hacer es generar empleo en España. Lo primero que hay que hacer es que si alguien quiere montar una empresa en España, no lo tenga tan difícil por la burocracia, por ser autónomo y salir con 300 euros perdiendo. Lo que tenemos que hacer es una red de transferencias tecnológicas, como la red Cervera que propone Ciudadanos, en 30 centros de transferencia, donde los científicos colaboren con las empresas, donde la ciencia se ponga al servicio también del empleo, donde podamos crear esa red de transferencias. Así que estoy convencido que si podemos gobernar, si creamos empleo, si España se pone a la cabeza de la innovación, no como el PP, que ha recortado ni más que nadie en Europa, si volvemos a creer en la ciencia, en la innovación para nuestras empresas, estoy convencido de que muchos de esos cerebros que se han ido podrán volver a su país. Es evidente que pueden hacer lo que quieran, también lo quiero dejar claro, cada uno puede vivir donde quiera, pero a mí me gustaría que la gente que quiera trabajar, que quiera hacer algo por su país, vuelva a España, y hay que crear esas condiciones fundamentales que nosotros queremos poner en marcha. Albert Rivera, bueno, el bloque económico, que es interminable, podríamos estar haciendo 4 debates y no acabar nunca, porque al final es una de las mayores preocupaciones. De hecho, a la vuelta de esta pausa que vamos a hacer, hablaremos de políticas sociales, que en el fondo están también muy conectadas con la economía. Así que no se vayan, en unos 3 minutos volvemos con el País Debate. Tengo el honor de presentar el nuevo Toyota Aygo, el coche con la gama más amplia de azules. Azul Mar. Gracias por seguir con nosotros aquí en el País Debate, con 3 candidatos a presidente del Gobierno, Albert Rivera, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, ofreciendo cuáles son sus propuestas para gobernar este país dentro de apenas 20 días, el 20 de diciembre. Política social, economía, sanidad, igualdad, en definitiva, cosas que nos importan mucho y que han sido muy deterioradas en estos años de la crisis. ¿Cuáles son las propuestas que tienen los candidatos para todo esto? 2 minutos tiene Pedro Sánchez para exponer cuál es el programa del PSOE.
Intermon Oxfam señala que España es el segundo país de la Unión Europea en desigualdad, por detrás solo de Letonia. Además dice que esa brecha de desigualdad con el actual sistema fiscal va a ser imposible, porque es ineficiente. Ahora mismo tenemos al 1% de la población en España que acumula mayor riqueza, con un patrimonio equivalente al 70% de la población más pobre. Mi patria es la igualdad, y por eso los socialistas somos los arquitectos del estado del bienestar. Siempre hemos entendido que cuando gobernábamos, la sanidad, la educación, las pensiones, la dependencia, tenían que ser derechos y no mercancías. Les hago una pregunta. ¿Por qué los socialistas defendemos la subasta de medicamentos y no el copago farmacéutico como proponen las derechas? Pues porque a quien queremos que se apriete el cinturón es precisamente a las compañías farmacéuticas y no al paciente. Al final el medicamento se tiene que pagar de una u otra forma. Por tanto, no es una decisión económica, es sobre todo una decisión política. Hoy se cumplen 9 años de la aprobación de la Ley de Dependencia. Una ley que es social y que crea riqueza. Una ley que en cuanto llegó Mariano Rajoy al gobierno lo que hizo fue paralizarla y en consecuencia lo que provocó fue que 400.000 dependientes se quedaran sin ningún tipo de ayuda. Es más, mucho más grave. Hay 200.000 cuidadores no profesionales, en su mayoría mujeres, familiares de los dependientes, que vieron suprimido su derecho a cotizar a la Seguridad Social. Si recordamos el debate de entonces, hoy hace 9 años, el presidente Zapatero dijo que había sido un hito histórico la aprobación de esa ley de dependencia. El presidente del gobierno, hoy Mariano Rajoy, entonces líder de la oposición, dijo y exigió al gobierno de entonces que aumentara los recursos para amparar a los dependientes. Bueno, 9 años después, 4 años después, con Rajoy como presidente del gobierno, se ha recortado la dependencia en casi 2.000 millones de euros. Repito, 2.000 millones de euros. Así que mi compromiso es recuperar y revitalizar la ley de dependencia en cuanto lleguemos al gobierno, porque es una decisión económica, pero sobre todo es una convicción ideológica. Ley de dependencia para el Partido Socialista. Albert Rivera, propuestas de Ciudadanos para política social. Bueno, en nuestra Constitución, como ustedes saben, tenemos garantizados derechos con la palabra, derecho a la igualdad, tenemos garantizado sanidad, educación, pero la realidad es que luego no se desarrollan, no se ejecutan, o vienen gobiernos del Partido Socialista o del Partido Popular y los recortan. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Blindar primero en la Constitución los derechos sociales. En la reforma constitucional de Ciudadanos está la garantía, con un capítulo de derechos sociales, no solo de proclamar derechos, sino de financiar derechos, para que no pase como en la ley de dependencia, para que no hayan copagos como algunos en las comunidades gobernadas por el PSOE y por el PP. Por tanto, vamos a garantizar derechos y cada ley que aprobemos de vivienda, sanidad, en otros ámbitos, vamos a garantizar el dinero para poder pagarlas, para que no se frustre a los ciudadanos. Segundo pilar fundamental para nosotros, un pacto nacional por la educación. Ya toca. Es el momento de que en España no llegue el PP o el PSOE y vayan cambiando la ley de educación cada vez que gobiernan, peleándose entre ellos. Los españoles merecemos una educación para todos, una educación de calidad, una educación pública, gratuita, y una educación trilingüe en las comunidades con 2 lenguas y bilingüe en todas las comunidades. Que los hijos de cualquier español aprendan inglés como los hijos del presidente. Ese es nuestro objetivo, porque no depende de tu número de cuenta, del dinero que tengas o de tus padres, sino que tengas esa educación. La igualdad de oportunidades se demuestra con un pacto nacional por la educación, y yo invitaré, si soy presidente de gobierno, a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias y al Partido Popular a sumarse a un pacto nacional por la educación por primera vez en España. Y finalmente, igualdad también, hemos hablado de conciliación. Hay que conciliar, hay que hacer una reforma de nuestro sistema de conciliación. Hoy en día, para ser productivos, tenemos que ser felices. Tenemos que trabajar en horarios que concilien con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro tiempo libre. Y yo creo que es compatible ser feliz con ser productivo. Es compatible tener trabajadores y empresas que funcionen, sobre todo con gente feliz. Así que nos comprometemos a que los españoles que trabajan, los españoles que se esfuerzan, tengan también tiempo para estar con sus familias, tiempo para dedicarse a su vida personal. Y finalmente, las pensiones. Tenemos que volver a los pactos de Toledo. Las reformas del PP y del PSOE han sacado y han vuelto el debate de las pensiones. Yo quiero volver a poner en la mesa a todo el mundo en los pactos de Toledo para tener pensiones para todos. Gracias, Albert Rivera. Pablo Iglesias, propuestas de Podemos. Don't imitate, innovate. Me congratula que Ciudadanos asuma nuestra propuesta de blindaje constitucional de los derechos sociales. Antes se decía que era populismo decir que el derecho a una vivienda, el derecho a la salud, el derecho a una sanidad de calidad tenía que estar al mismo nivel en la Constitución que los derechos civiles y los derechos políticos. ¿Cuánto ha tenido que cambiar este país para que eso ocurra? Me congratula. En España teníamos un pacto hace 25 o 30 años. Ese
Ese pacto decía que independientemente de dónde hubiera nacido uno, iba a tener las mismas oportunidades. Creo que nadie puede cuestionar en este momento que los gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista rompieron ese pacto de nuestros abuelos, que hacía que cualquiera, independientemente de si nacía en una familia humilde o en una familia con más dinero, iba a tener una educación pública de calidad e iba a tener una sanidad pública de calidad, una de las mejores del mundo, que han terminado destrozando. Nosotros decimos, los objetivos en políticas sociales tienen que estar garantizados constitucionalmente. Cuando hablamos de un plan de garantías de rentas, decimos que no se puede consentir que en España haya 10 millones de ciudadanos en situación de pobreza. Decimos que la clave de las políticas de igualdad no es proclamar la igualdad de las mujeres, es asegurar su independencia económica. Decimos en educación que no se puede hacer una ley cada 4 años, que hace falta hacer una nueva ley de educación que vincule por una vez a la comunidad educativa y que regularice y estabilice la situación de los profesores. Decimos muy claramente en sanidad, se terminó el copago y la tarjeta sanitaria Albert universal para los inmigrantes también. Y en vivienda decimos 2 cosas muy concretas: dación en pago retroactiva y fin de los desalojos sin alternativa, de los desahucios sin alternativa habitacional. Y con respecto a la dependencia, propuestas concretas. Nosotros decimos que se tiene que acabar el copago y que hay que hacer un fondo de accesibilidad universal. ¿Cómo se financia? Con el 1% de cada obra pública para asegurar las condiciones de accesibilidad. Creo que tenemos que estar a la altura de nuestros abuelos y recuperar ese pacto que sirva para que independientemente de dónde nazca cada uno tenga las mismas oportunidades. Pedro Sánchez. No, me hace gracia porque a Pablo Iglesias le escucho decir que quiere hacer lo que los socialistas hicimos hace 4 años. Así que te doy una buena noticia, Pablo. Vamos a volver a hacerlo a partir del próximo 20 de diciembre. Con consejos de administración y puertas giratorias. Porque además la Pedro, cuestión, Pablo, es la siguiente. Y es que en la página 50 de tu programa electoral, lo que decís es que se vuelva a los niveles de inversión en concertación social que había en 2011. No hay nada más que decir. Yo quiero hablar algo de educación porque me parece fundamental. Albert antes lo ha tocado. Yo reivindico, por ejemplo, las palabras de un socialista de la Segunda República, Fernando de los Ríos, que decía que apostar por la educación pública es dotar de recursos morales a nuestros hijos para ser libres. Y yo me comprometo, si soy elegido presidente del Gobierno, a cumplir el mandato de la comunidad educativa. Yo voy a derogar, Albert, la LOMCE. Y lo que vamos a hacer es articular un gran pacto educativo que haga lo siguiente. 1. Universalizar la educación de 0 a 18 años, una educación laica. 2. Vamos a triplicar la inversión en educación pública en 4 años. Y 3. Vamos a convertir las becas en un derecho. Lo que yo creo que aquí estamos todos de acuerdo es que lo que tenemos que hacer es poner fin a la política educativa del PP, porque eso sí es falta de educación. Albert y Pablo. Bueno, yo puedo estar de acuerdo en la universalidad, en la gratuidad de la educación o educación de calidad. Lo que no puedo estar de acuerdo, Pedro, es que llevamos 30 años con 8 reformas legislativas educativas. La del PP, la del PSOE, la del PSOE, la del PP, la del PP, la del PSOE. Es decir, no basta con derogar lo que ha hecho mal el PP. Hay que llegar a un acuerdo nacional por la educación y eso merece un análisis tranquilo. Y si nos cuesta una legislatura entera, yo me comprometo. ¿Vas a derogar una la parte de la LOMCE, sí. ¿Cuál? ¿Qué parte vas a derogar? Vamos acabo. Es que el problema, Pedro, el problema es que con vosotros había tanto fracaso escolar como ahora. El problema es que el inglés no se sabía ni antes con Zapatero ni ahora. Déjame acabar, que los espectadores me dirija a ellos. No, es que lo digo porque tienes una única propuesta: derogar lo que ha hecho el PP. Y además, ¿qué vas a hacer? Un gran pacto educativo. Claro, si el objetivo es solo derogar la lo que ha hecho educación el de 0 a 18 años, que no está presente, yo estoy intentando explicar Pedro, yo estoy intentando ser un poquito más ambicioso que vosotros. Ir un escalón, subir un escalón. No me basta un 30% de fracaso escolar con el PSOE o con el PP. Creo que merecemos una ley educativa para todos. Nosotros nos comprometemos además a poner en marcha un MIR para profesores. Los profesores tienen que ser lo más valorado de un país. El profesor es lo máximo que hay en un país serio y por tanto los profesores tienen que tener más calidad y a la vez más reconocimiento. Si queremos educación hay que tomársela en serio y eso es lo que no ha hecho el PSOE y el PP. Quiero seguir hablando de educación y les lanzo una pregunta, aunque le voy a dar la palabra a Pablo Iglesias. ¿Los buenos profesores deben cobrar más que los que no son tan buenos? Te agradezco la pregunta. Lo primero, llamaría que volviéramos al buen tono. Creo que es un debate histórico y parecernos ainda a Llamaruenda yo creo que no es una buena línea a seguir en este debate. Escucho a si es que experiencia de debatir con ellos, no os recomiendo que lo hagáis demasiado porque a veces no es bueno para la salud. Escucho a Pedro y escucho cosas razonables. El problema es que cuando se contrasta con la práctica nos encontramos, por ejemplo, con que el principal asesor económico, Jordi Sevilla, cuando terminó de ser ministro, empezó a trabajar para Pricewaterhouse, que era una consultora que asesoraba a gobiernos autonómicos españoles para hacer privatizaciones.
Cuando te escucho me suena muy bien, pero me acuerdo del desahucio express de vuestra ministra de la Vivienda. Entonces creo que ya hay mucha gente que empieza a notar la diferencia entre cosas razonables que decís, e incluso te doy la razón cuando dices, en los años 80 el Partido Socialista hizo muchas cosas ya, pero estamos en el año 2015 y creo que hay mucha gente, socialistas de corazón, que están hartos de ver cómo, por ejemplo, en el Consejo de Administración de Telefónica, Trinidad Jiménez está ocupando la silla que dejaba Rodrigo Rato. Y yo sé que a ti eso no te gusta, pero no has podido impedir que en tu partido siga habiendo puertas giratorias y que exministros socialistas acaben en consejos de administración. Para decir las cosas hay que ser creíble y eso se fundamenta básicamente en la experiencia de gobierno. Y creo que, por desgracia, vosotros habéis demostrado que hay una distancia enorme entre lo que decís en campaña y lo que después hacéis. Respecto a la pregunta, yo creo que tiene que existir una agencia de evaluación, la ANECA, que claro que tiene que incluir criterios de productividad, porque los alumnos tienen que evaluar a los profesores. Si la evaluación que hacen los alumnos es positiva, yo no veo mal que haya incentivos, lo digo por experiencia porque he sido profesor. Me gusta además que se haya tocado este tema de Trinidad Jiménez en el bloque de mala educación, porque es mentira, Pablo, es mentira. Trinidad Jiménez no está en el Consejo de Administración de Telefónica y tampoco va a ocupar el escaño o el puesto de Rodrigo Rato en Telefónica. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que lo que tú estás haciendo es confundir la nueva política con la difamación. Igual que hace Monedero, deslizando críticas, por ejemplo, a Albert Rivera. Y yo de Monedero me lo podía esperar, pero de ti, honestamente, no me lo esperaba, Pablo. No me lo esperaba. No está en el Consejo de Administración de Telefónica. Yo voy a decir una cosa. Respecto a la educación que me parece lo importante. Vamos a ver. Yo creo que Rajoy lo que ha hecho ha sido despreciar. Yo creo que lo que ha hecho Rajoy ha sido despreciar al sistema educativo. ¿Ha despreciado a los estudiantes? Sí, claramente. Hoy hay 40.000 becarios menos. ¿Ha despreciado a los profesores? Por supuesto. Hay 35.000 profesores menos. ¿Ha despreciado a los universitarios? Claro que sí. Si es que se han subido las tasas universitarias en un 50%. Así que, y luego tenemos al ministro de Educación, a Méndez de Vigo, que lo que dice es que sobran estudiantes universitarios en nuestro país. Para mí, esa afirmación, además de ser inadecuada, es falsa. Y, por tanto, yo me comprometo a derogar la LOMCE y a hacer ese gran pacto educativo que necesita nuestro país. Bueno, yo la verdad es que creo que tendremos que ponernos de acuerdo. Y, insisto, una de las mejores aportaciones, por lo menos que puede hacer Ciudadanos a la política española, es que dejemos de derogar leyes en función de que las propone. Y hagamos propuestas concretas. Porque el objetivo no es derogar la ley del PSOE, que es lo que decía el PP cuando gobernáis vosotros, con la ley del PP. El objetivo es tener una ley, como en Finlandia, un pacto nacional de Estado, que gobierne quien gobierne cualquiera de nosotros, no se toque. Que los profesores sepan lo que hay, que los padres sepan lo que hay, que los alumnos sepan un itinerario claro en su modelo educativo. Así que creo que en eso tenemos que hacer mucho y aprender de países nórdicos que lo han hecho mejor que nosotros, francamente. Y dicho eso, yo creo que también hay que vincular la educación a la sociedad, a la justicia social y a la economía. Una economía del conocimiento es lo que necesitamos. El Partido Popular, que no está aquí, cree que la educación es un gasto, cree que la inversión en I+D+I es un gasto, que hay que recortarlo. Yo creo que es una inversión, porque un país que se precie tiene que invertir en su educación. Los países más prósperos económicamente son los países que más invierten y que mejor educación tienen. Así que la educación es de justicia social, pero también es un elemento económico. Y finalmente, creo que también hay que hablar de otras formaciones. La formación profesional hay que dignificarla, porque siempre hemos hablado aquí del campo universitario, pero la formación profesional es fundamental, tener buenos profesionales bien formados. No queremos competir con salarios con países subdesarrollados. Queremos competir con los países europeos que le dan mucha importancia a la formación profesional. Yo espero que en esto, en esta legislatura, nos pongamos manos a la obra. Hay una pregunta que planea siempre que se habla de políticas sociales, de inversiones, de cambios, de evolución hacia el futuro, y es ¿dónde está el dinero? ¿De dónde van a sacar el dinero, por ejemplo, en este sector de la economía para hacer cambios en este sector de la política social, Pablo? No, pero disculpe, a mí me gustaría, por recoger el guante de... Si le damos la palabra, pues entonces le cedo la palabra y luego ya utilizo un poco más. Lo primero, con lo anterior, este es un mensaje para Ana Pastor y sus pruebas de verificación. Fue el diario El País el que publicó que la señora Trinidad Jiménez negociaba sus condiciones de incorporación al Consejo de Administración de Telefónica. ¿Acaso Felipe González no está en un Consejo de Administración? ¿Acaso Elena Salgado no está en un Consejo de Administración? En fin, con respecto a la educación, yo estoy de acuerdo en hacer todos los pactos que sean necesarios, pero sobre propuestas concretas. Y nosotros decimos un plan nacional de educación inclusiva, que los niños que tengan necesidades especiales estén en los mismos colegios que los demás. Pero ¿de dónde sale el dinero para todo eso, Pablo? Fundamental. Nosotros hemos presentado una memoria económica. Si no me equivoco, somos la única fuerza política que de momento ha presentado memoria económica. Y decimos que simplemente haciendo una reforma fiscal progresiva tendríamos 70.000 millones de euros más, siguiendo los
planes del Gobierno para gastar en el año 2019 y reduciendo el déficit un poquito más despacio. Y con eso claro que se pueden hacer cosas, porque lo que sale caro en España es la corrupción, que según la Comisión Nacional del Mercado de Valores cuesta 48.000 millones de euros. Si aquí perseguimos el fraude fiscal en serio y si aquí utilizamos al sector público para ayudar a la pequeña y a la mediana empresa, claro que hay dinero para financiar cosas y claro que se puede proteger a la gente. Lo que salen caros son los Rodrigo Ratos y los que tienen cuentas en Suiza o en Andorra. Eso sí que sale caro, no ayudar a la gente. Gracias. 30 segundos para cada uno de los dos. Bueno, lo primero, yo le digo a Albert que, como no ha estado en el Parlamento, pero hay un consenso de todas las formaciones políticas en contra de la LOMCE. Si uno habla con la comunidad educativa, ya sean profesores, padres y madres, alumnos, lo que te dicen es, por favor, deroga la LOMCE, pero en su totalidad. Vale. Y luego articulemos un gran pacto educativo. Y en eso yo puedo entrar, por supuesto que sí. Pero yo quería consumir mis 30 segundos también para hablar de igualdad. 30 ya han pasado. De igualdad entre hombres y mujeres. Sí, de igualdad entre hombres y mujeres. Porque hay que recordar que el Partido Socialista puso en pie una ley de plazos para la interrupción voluntaria del embarazo que el Partido Popular ha recortado. Que pusimos en pie también una ley contra la violencia de género que el Partido Popular durante estos 4 años ha recortado. Y también ha aprobado una reforma laboral que sobre todo a quien ha afectado ha sido a las mujeres. Así que mi compromiso es reforzar la ley de lucha contra la violencia de género, también aprobar una ley de igualdad salarial, derogar la reforma laboral y, por supuesto, recuperar los derechos perdidos en esa ley de interrupción voluntaria del embarazo. Albert Rivera, cerrando este turno. Sí, finalmente hemos hablado de universidad, hemos hablado de formación profesional, de educación. Hay que hablar también de la educación infantil. Hay mucha gente que nos está viendo que no puede realmente de 0 a 3 años llevar a sus hijos a una guardería, a una política infantil. Nosotros creemos que eso debe estar incorporado también en la ley de educación, tiene que ser parte de la educación, igual que acceder a libros de texto. No es que regalemos los libros de texto, es que los colegios tienen que tener la propiedad de esos libros y poder acceder cualquiera. Hay familias enteras que no se pueden permitir 250 euros, 200, 300 cuando empieza el colegio. Creo que en eso tendremos que llegar también a un acuerdo dentro del pacto para que no dependa de cuánto dinero tienes si tu hijo puede acceder a un libro o si puedes tener una guardería. Creo que esos derechos sociales, espero que nos podamos poner de acuerdo esta legislatura para blindar eso que es fundamental. Vamos a las preguntas del público sobre este tema, políticas sociales. Tenemos por ahí una... dinos cómo te llamas y cuál es la pregunta. Hola, me llamo Marina y quería preguntarles, teniendo en cuenta el envejecimiento de la población, la cuantía de las pensiones, la escasez de residencias de ancianos públicas y además la cuantía de ellas, en torno a los 1.500, las que no son públicas, ¿qué medidas plantean desde el Estado para garantizar una vejez digna? Gracias. Comenzamos por Pedro Sánchez. Primero, la ley de dependencia, tenemos que recuperarla. Eso es un derecho y no es una mercancía como lo ha convertido el Partido Popular. Y por cierto, lo que queremos es que sea libre de copagos. En segundo lugar, tenemos que recuperar la sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones. ¿Qué es lo que ha pasado durante estos últimos 4 años? Pues que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social en el año 2011 se quedó con 70.000 millones de euros y ahora mismo está por debajo de los 40.000 millones de euros. Es decir, la derecha se ha pulido 30.000 millones de euros. Y mi compromiso es abrir un gran pacto de Toledo, recuperarlo para garantizar el sostenimiento del sistema público de pensiones. Y una última cosa que me parece muy importante. Al final, la reforma laboral del Partido Popular lo que ha hecho ha sido precarizar y mucho las relaciones laborales. Ha bajado y mucho las cotizaciones a la Seguridad Social. Ha bajado y mucho los sueldos. Hoy se pagan 40.000 millones de euros menos en sueldos que hace 4 años. Derogar la reforma laboral, convertir el Estatuto de los Trabajadores en una verdadera carta de derechos laborales, también garantizará la pensión no solamente tuya, sino la de tus hijos, hijas, nietos y nietas. Y ese es mi compromiso. Bueno, yo creo que 2 grandes cuestiones a la gente mayor, a la gente que tiene derecho a esas pensiones. Primero, volver al Pacto de Toledo, lo he dicho antes, me alegro que los que han salido del Pacto de Toledo vuelvan. Hay que sentarse a la mesa y no jugar con las pensiones. Las pensiones son de todos, es un derecho y no estamos aquí para mercadear con las pensiones, subirlas o bajarlas. Creo que es algo que hicisteis bien en los años 90 y creo que hay que volver a esa seguridad, esa estabilidad, para que los pensionistas sepan que no depende de quién gobierna, sino depende básicamente de la economía del país. Segundo derecho fundamental en ese campo, hombre, trabajar. Hay mucha gente mayor que nos está viendo que es la más desfavorecida a la hora de encontrar un trabajo. Nosotros proponemos bonificaciones en la seguridad social a las empresas que contraten a gente mayor de 45 años. Hay mucha gente que nos ve que se ha caído y tiene derecho a volver a levantarse, que ha cerrado una empresa y tiene derecho a volver a ponerla en marcha, que tiene derecho a sentirse útil. Y finalmente, vamos a proponer un plan, y esto me parece que es para los jóvenes va a ser bueno, un plan también para que la gente mayor, la gente emprendedora que tiene experiencia, comparta con los jóvenes emprendedores su experiencia, trabajando su experiencia en una empresa. Creo que hay que volver a dignificar a la gente mayor, no haciendo promesas incumplibles, sino cumpliendo las cosas que podemos hacer. Pablo Iglesias. Yo estoy completamente de acuerdo con los grandes pactos y con las fotos. Hoy nos hemos hecho unas cuantas fotos.
Pero además de proponer pactos y además de hacernos fotos todos juntos, creo que hay que hacer propuestas concretas. Todo el mundo sabe que el problema fundamental de la sostenibilidad del sistema de pensiones son los cotizantes. Si resulta que en nuestro país hay 5 millones de parados y resulta que cada vez los sueldos son más bajos, pues es muy difícil sostener el sistema de pensiones. Nosotros proponemos, para no gastarnos el 45% del fondo de reserva, como ha hecho el Partido Popular, propuesta concreta, que una parte de las pensiones se financien también con los impuestos. Segunda propuesta, reformar y derogar la reforma del Partido Socialista y volver a la edad de jubilación a los 65 años, porque con el paro juvenil que tenemos es fundamental incorporar a más jóvenes que son más productivos y trabajan mejor, también para sostener el sistema de pensiones. Nuestra renta mínima garantizada de 600 euros, que eso no es mucho dinero, cubriría todas las pensiones que no lleguen a esa cantidad, porque con menos de 600 euros no se puede vivir en este país, y menos muchos abuelos que tienen que echarse todas las familias a las espaldas. De no ser por el colchón que han representado los abuelos y abuelas de este país, las consecuencias de la crisis hubieran sido más graves todavía. Y última cosa, nosotros vamos a acabar con los beneficios fiscales a los planes de pensiones privados, porque hay que proteger las pensiones públicas. Muy brevemente. Sí, dos cuestiones muy breves. Yo me alegro que Podemos sea más realista cada vez más, conforme se acercan las urnas. Te escuché, Pablo, en otro debate que eran 60 años de jubilación, en el último que estuvimos eran 63, si no recuerdo, ahora vas por 65. Esperemos no vernos, si nos vemos el próximo, que no vayas por 67. Es decir, yo estoy de acuerdo que hay que llegar a acuerdos, es más realista 65 sin duda que 60 porque es impagable, así que me parece bien que Podemos vaya moderando todo lo que ha propuesto en este último año. Y por otro lado, ese impuesto, me gustaría saber, he leído también el programa del Partido Socialista, que se va a crear un nuevo impuesto para pagar las pensiones. A mí me gustaría que antes de ir a votar supiéramos cuánto es ese impuesto, qué cuantía tiene, quién lo va a pagar, que se ponga en el programa, porque creo que es justo que se sepa quién va a pagar los impuestos. Es que nosotros no vamos a subir las cotizaciones a la Seguridad Social, Albert, y por tanto tendremos que buscar financiación complementaria. Tendrías que hablar con tu asesor económico para que te lo explicara. De hecho, pero una cuestión solamente, para recordarle a Pablo Iglesias, el acuerdo que hizo el Partido Socialista fue con los sindicatos y con los empresarios. Nosotros también queremos poner en marcha un ingreso mínimo vital, sobre todo para luchar contra la pobreza infantil. Esto antes era populismo, ¿no? Está calculado en 6.000 millones de euros. Y por cierto, lo último que quiero decir es que en la página 165 del programa de Ciudadanos se dice textualmente lo siguiente: nos comprometemos a no establecer nuevos copagos, es decir, a mantener los copagos del Partido Popular. Los del Partido Socialista, donde gobernáis vosotros, que parece mentira que digas eso. Nos comprometemos a que no hayan copagos, los que habéis puesto vosotros. Discúlpame, pero nosotros no hemos puesto copagos. No, la derecha sí. Pregúntale a los ciudadanos que pagan una parte de sus medicamentos, una parte de universidades. Lo ha puesto Mariano Rajoy como presidente del gobierno. Desde el año 80 está Mariano Rajoy. Tienes que informar con Pablo Iglesias unos segundos para cerrar. Insisto en recomendaros el buen tono a los dos, porque parecéis los viejos debates entre el PP y el PSOE con las interrupciones todo el rato. Gracias por Tienes más de moderador que no sé, o sea, creo que una de las cosas que ha cambiado en la política para bien es que podemos hablarnos de otra manera, podemos estar de acuerdo, y fíjate, o sea, podemos darnos la razón en algunas cosas. Pablo, podrías decir que en nombre de Podemos pides perdón a Albert Rivera por lo que dijo. Antes, cuando estábamos preparando el debate, decíamos, si les va mal en el debate seguramente sacan Monedero, Venezuela, y eso quiere decir que os tiene que ir preocupando. Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, Albert Rivera. Insisto en que creo que el tono es bueno y creo que hay algunas cosas en las que podemos estar de acuerdo, pero es fundamental que hablemos de garantías, y nosotros decimos, claro que es bueno tender a reducir la edad de jubilación. Es verdad que en los próximos meses solamente se va a poder reducir hasta los 65 años y que a veces, por mucho que nos pese, las cosas hay que hacerlas más despacio. Pero Pablo Iglesias, voy a cortarle aquí porque tenemos que terminar este bloque. Nos hemos pasado ya varios minutos y hemos dejado en el tintero temas muy importantes que podremos igual recuperar al final de este debate, como por ejemplo la conferencia de cambio climático que ha comenzado hoy en París, que me gustaría haberles preguntado. En unos 3 minutos volvemos con otro tema que es protagonista y va a ser protagonista los próximos años: la política territorial. ¿Cómo debe ser la España del futuro?
Gracias por seguir con nosotros aquí en El País Debate. ¿Qué es España? ¿Cómo tiene que ser la España del futuro, de los próximos 4 años? La política territorial es uno de los asuntos de esta campaña y también uno de los asuntos de los próximos 4 años para quien sea presidente del Gobierno. Así que le preguntamos a Albert Rivera, si usted es presidente del Gobierno, ¿qué política territorial tendrá? 2 minutos para sus propuestas. Estoy convencido que el modelo territorial de las autonomías es un buen modelo para España. Lo único que hay que hacer es volver a ese modelo, un modelo donde no se solapen funciones, donde no haya duplicidades administrativas, donde los ciudadanos paguen impuestos para tener buenos servicios, donde la administración les sirva a ellos y no ellos a la administración. Y por tanto, el debate no tiene que ser entre partidos políticos, sino entre ciudadanos. ¿Qué quieren los ciudadanos para vivir mejor en cualquier rincón de España? Nosotros creemos que España, a diferencia de otros, no hay que romperla, hay que reformarla. Un país, cuando pasan 30, 40 años, es normal que reforme sus instituciones, su democracia, su Constitución. Nosotros hemos presentado un documento profundo, valiente, necesario en este momento, para reformar España, pero no para romperla. Reforma de las instituciones, reforma de nuestro sistema democrático y de partidos, reforma del modelo también territorial. Ciudadanos propone 3 niveles de administración: municipios fuertes para dar servicios a los ciudadanos, autonomías, como actualmente tenemos, con competencias claras y financiación suficiente, y Estado. Todo eso, por supuesto, dentro de la Unión Europea. Yo creo que el problema que tiene España también, y también como catalán, orgulloso de ser catalán que estoy, pero también de ser español y europeo, creo que no podemos estar cada día debatiendo lo que somos. Tenemos que centrarnos en lo que queremos ser. Los españoles hemos sufrido juntos, los españoles hemos vivido momentos difíciles en nuestra historia, pero también grandes momentos como la transición. Y momentos como ahora creo que deben servir para volver a reformar lo que no funciona, pero sobre todo no cuestionar lo que funciona. La Constitución, nuestro sistema democrático, la sociedad del bienestar, la economía de mercado, Europa, tienen que ser nuestro marco de reforma. Así que yo creo que Ciudadanos, sin duda, un partido que nació precisamente desde la sociedad civil para unir a los españoles, para generar igualdad y regeneración, puede ser clave en este momento para liderar una nueva era política. Un nuevo proyecto común para España, no 17, y no un proyecto obsoleto como el del PP, sino un proyecto común, claro, nítido, para que la mayoría de españoles se sientan partícipes. Yo estoy convencido que si hacemos esas reformas, y lo digo también como catalán que soy, creo que la mayoría de catalanes se pueden sentir partícipes de ese proyecto. No olvidemos que la mayoría estamos con España y Europa y queremos seguir siendo españoles. Así que estoy convencido que esa reforma puede enganchar a mucha gente nuevamente al proyecto común español. Gracias, Albert Rivera. Pablo Iglesias, las propuestas de un gobierno de Podemos. Nosotros pensamos, con buena parte de los expertos en derecho constitucional, que seguramente el modelo del café para todos, del Estado de las autonomías, tuvo su sentido histórico, pero que de alguna manera se ha revelado muy limitado. Y nosotros lo decimos claramente, pensamos que somos la única fuerza política con capacidad para asegurar la unidad de nuestro país en la medida en que entendemos que España es diversa y que es plurinacional. Seguramente hay muchos ciudadanos catalanes que están viendo este debate. Pues bien, nosotros estamos de acuerdo con que los catalanes puedan decidir su futuro votando. Y lo dice alguien que no quiere que Cataluña se vaya de España. Y que además creo que hemos demostrado que nosotros sí somos capaces de construir la fraternidad. El 25 de mayo de este año había miles de ciudadanos en Madrid concentrados celebrando que Ada Colau había ganado las elecciones en Barcelona. Y miles de barceloneses en Barcelona concentrados celebrando que Manuela Carmena había ganado las elecciones en Madrid. ¿Se puede recuperar esa fraternidad? Claro que sí, pero asumiendo que España es un país plurinacional. Hay muchos ciudadanos catalanes que entienden que no han sido escuchados y nosotros pensamos que hay que hacer cambios en nuestra Constitución, que tienen que votar todos los ciudadanos españoles, pero nos parecería muy bien y muy razonable una solución a la cuestión catalana que tuviera que ver con lo que se hizo en Escocia, que creo que fue muy razonable. Y una recomendación cultural. Hay una película que está siendo muy taquillera en las últimas semanas, 8 apellidos catalanes. Vayan ustedes a verla. Es la primera película española que he visto en la que he oído hablar catalán, castellano, euskera y gallego. Vayan ustedes a verla porque cuando se ve esa película se ve desde el humor y desde la risa que la clave de España es precisamente su pluralidad, su plurinacionalidad y que seguramente podemos hacer un pacto para seguir todos juntos, pero seguramente con un encaje constitucional de Cataluña diferente. Gracias, Pablo Iglesias. Pedro Sánchez. Lo primero, una convicción. Yo defiendo la unidad de España. Creo en una España unida en lo diverso, en lo plural, democrática y constitucional. Y humildemente creo que el Partido Socialista es el mejor garante de la unidad de España. Lo hemos demostrado, por ejemplo, en el año 2004, haciendo frente desde la política, la acción democrática y también el diálogo al Plan Ibarretxe, al desafío soberanista en el País Vasco. Cuando ha gobernado el Partido Socialista no ha habido una sola declaración de independencia en Cataluña. Es cierto que hay muchos políticos que ahora confunden el oficio de la política, que es resolver los problemas con crearlos.
Y yo le digo a más hoy aquí, en este debate, que desde luego nos va a tener enfrente si sigue vulnerando y violentando la legalidad democrática. Pero, al igual que digo eso, digo que desde la ley no vamos a resolver un conflicto político, que necesitamos introducir política. ¿Y cuáles son las alternativas? La alternativa es seguir alimentando la confrontación, que es lo que hace el Partido Popular, o abrir un espacio para el diálogo, que es lo que quiere hacer el Partido Socialista. Desde luego, el inmovilismo de Rajoy o el rupturismo de Mas no son la solución, tampoco la autodeterminación que propugnan algunos. Nosotros lo que queremos es votar un nuevo acuerdo, y esa es la reforma constitucional. Y esa reforma constitucional tiene los siguientes ejes. En primer lugar, caminar hacia una España federal, reconociendo nuestra diversidad, por supuesto la de Cataluña. En segundo lugar, caminar hacia una mayor y mejor democracia en nuestro país. En tercer lugar, blindar los derechos sociales, para que no sean susceptibles de ser recortados como lo han sido durante estos últimos 4 años por el Partido Popular. Y en cuarto lugar, y esto es importante, tenemos que reconocer dentro de la Constitución que somos un Estado miembro de la Unión Europea. Si es que en 1978 no existía la Constitución, la Unión Europea, no éramos miembros de la Unión Europea, mejor dicho. Y desde luego lo que no existía era Internet. No podríamos haber celebrado este debate por Internet. Es decir, la España de 2015 nada tiene que ver con la España de 1978. Por tanto, ¿cómo nosotros concebimos esta reforma constitucional? Pues no como un fin en sí mismo, sino como una oportunidad para recomponer los consensos rotos durante estos últimos 37 años de democracia. Bien, yo estoy de acuerdo, que lo he dicho en mi introducción, que hay que reformar España, no romperla, pero reformarla para que la mayoría de españoles se sientan partícipes, para que funcione. Va a ser imposible intentar convencer, en este caso, convencer a Artur Mas. Ya os lo digo, le conozco, he hecho oposición 8 años en Cataluña y os puedo asegurar que Artur Mas no tiene entre sus objetivos que le convenzamos. Tiene sus objetivos romper España. Así que yo creo que sería bueno que empezáramos a hablar para la mayoría de españoles, concretamente para la mayoría de catalanes que han votado, que quieren seguir juntos. La mayoría de catalanes han votado a partidos que optan, unos estamos aquí, por seguir juntos. Hay que reformar España para que se sientan partícipes. Dicho eso, ojalá, Pablo, esto se solucionara con humor. El problema es que es muy serio. Y el problema es que saltarse la ley en Cataluña o dividir a la sociedad catalana en dos, ojalá de verdad hubiera más sentido del humor en ese sentido por parte de otros. Pero de verdad, estamos hablando de romper la ley, de saltarse las leyes, de un gobierno que no representa hoy a la mayoría de catalanes, porque no tiene la mayoría. De hecho, no tiene ni gobierno, está en funciones. Así que yo creo que en el futuro la mejor manera de decirle a Artur Mas ya basta, es ganarle las elecciones el 20 de diciembre. Que Ciudadanos, como dicen las encuestas, pueda ganar las elecciones también en Cataluña es una oportunidad de oro para decirle a Artur Mas, hasta aquí hemos llegado, se abre una nueva etapa de consenso y de diálogo. A nosotros el señor Mas nos va a tener enfrente, pero no porque quiera hacer un referéndum. Nos va a tener enfrente el señor Artur Mas porque viene de un partido que, al igual que el Partido Popular, tiene demasiados casos de corrupción y sabe lo que significa el 3%. Pero yo he estado en Cataluña y hay muchos ciudadanos catalanes que les gustaría tener una relación jurídica con España diferente, y a mí no me sobran. Nosotros estuvimos en una campaña electoral en la que parecía que a la mitad de los partidos les sobraba la mitad de Cataluña y a la otra mitad de los partidos les sobraba la otra mitad de Cataluña. Y hay encuestas que dicen que el 42% de los catalanes que dicen que son independentistas lo son exclusivamente como consecuencia de las políticas del Partido Popular. Algunos dicen, no, es que eso es porque les manipula TV3. Claro, debe ser que Telemadrid es un ejemplo de televisión que no manipula. Yo creo que en una cuestión como esta, cuando el 80% de los ciudadanos catalanes dicen en las encuestas, voten lo que hayan votado, nosotros queremos decidir, no hay por qué tener ningún miedo a la democracia. Y lo dice alguien que no quiere que Cataluña se vaya de España, pero que sospecha que como siga 4 años más el señor Rajoy, se va a querer ir de España hasta Valladolid. Entonces los problemas políticos solucionémoslos políticamente. Hubo un socialista que sí entendió lo que significaba Cataluña y fue el señor Pascual Maragall. Si algunos que no están aquí no hubieran utilizado el Tribunal Constitucional para hacer lo que tienen que hacer los políticos, a lo mejor estaríamos en una situación diferente. Pero ahora que vote la gente. Yo estoy de acuerdo en que hay una mayoría de catalanes que no quiere independizarse, que lo que quiere es estar de otra forma en España. Y esa es la reforma constitucional que proponemos los socialistas. Es muy curioso porque el muro que ahora mismo están levantando o pretendiendo levantar Artur Mas y los independentistas es con una sociedad, la catalana y el conjunto de española, que sufre los mismos problemas. Si es que Artur Mas y Mariano Rajoy han aprobado la amnistía fiscal juntos, la reforma fiscal juntos y también la reforma laboral, perdón, y también los recortes que han provocado desigualdad en el conjunto de España y también en Cataluña. Yo quiero decirte una cosa, Pablo, yo he hablado con constitucionalistas. Y a mí me sorprende mucho tu propuesta de el derecho a la autodeterminación de distintos territorios en nuestro país. He hablado con constitucionalistas y me dicen que ahora mismo en el mundo no existe ninguna constitución de ningún país que reconozca ese derecho. ¿Y por qué votaron en Escocia? La hubo. ¿En Escocia por qué votaron, Pedro? ¿Sabes qué país incorporaba en la Constitución el derecho a la autodeterminación? ¿Sabes cuál? La Unión Soviética. La Unión Soviética. ¡Qué la miedo! Unión Soviética. La Unión Soviética, tu modelo.
¿Y Gran Bretaña votando en Escocia? Tu modelo, Pablo. ¿Y Gran Bretaña? Bueno, no, yo quería, de verdad, situarnos no de oídas y de eslogan, sino de lo que pasa en Cataluña. Algo sabemos, algunos, en el terreno. Porque no solo porque seamos catalanes, sino porque hemos dado la cara. De hecho, se han abierto las urnas y Ciudadanos tiene tantos escaños como el PP y el PSOE juntos. Alguna cosa, algún diagnóstico bueno habremos hecho, algunas propuestas para que hoy los catalanes quieran dar la victoria a Ciudadanos el 20 de diciembre. Yo creo que es fundamental, de verdad, que comprendamos que hay que dirigirse a la mayoría de catalanes, no a Artur Mas. La propuesta en su día, se hablaba aquí del ejemplo, ¿no?, anterior. Mira, darle las llaves de la Generalitat a Carod Rovira no fue una buena idea de Zapatero, no fue una buena idea del Partido Socialista, porque durante ese tiempo se estuvo menoscabando cada día. Pactar con Pujol, ya sea Partido Socialista o Partido Popular, no fue una buena idea, no solo porque fueran una banda de mafiosos, sino básicamente porque querían romper España. Así que yo creo que hay que tomar nota de los errores, no volver a pactar con los que quieren romper el país y dirigirse a la mayoría de catalanes que quieren hablar de financiación autonómica, del corredor mediterráneo, de infraestructuras, de suficiencia para sus servicios públicos. Albert, permíteme, porque es que quiero seguir hablando de Cataluña, pero aquí es que hay un caso práctico con el que se pueden encontrar como presidentes del gobierno dentro de unos meses y me gustaría saber su respuesta. Si Artur Mas, si el gobierno de la Generalitat declara unilateralmente la independencia, en ese caso su gobierno estaría dispuesto a suspender la autonomía tal como permite la Constitución. Le doy la palabra a Pedro Sánchez. Nosotros vamos a aplicar el Estado de Derecho y todo el Estado de Derecho, pero esperemos no llegar a esa situación y por eso lo que estamos diciendo es que reformemos la Constitución. Es verdad que hay otros que defienden el derecho a la autodeterminación y por eso pactan con Bildu, con Batasuna en Navarra, pero creo que esa no es la solución, que la solución la solución es afrontar una reforma constitucional. Además es muy curioso porque si uno piensa a quién está beneficiando esta confrontación, está beneficiando a quien tiene problemas para ser elegido presidente del gobierno. Está beneficiando también a quien quiere sepultar la corrupción y a quien quiere también eludir sus responsabilidades por los recortes. Y es muy curioso, porque las dos personas en España que se benefician de esa confrontación son Rajoy y Mas, las dos caras de la misma moneda. Yo lo tengo muy claro, el culpable es Mas, pero el responsable también es Mariano Rajoy, porque durante estos últimos 4 años no ha hecho nada, pese a que las alarmas habían saltado desde hace ya bastante tiempo. Me apena escuchar en boca del secretario general del Partido Socialista argumentos propios de la caverna mediática o del Partido Popular. Un miembro del Partido Comunista de la Unión Soviética llamado David Cameron no tuvo ningún problema con que se convocara un referéndum en Escocia. Una de las razones por las cuales Artur Mas habla tan mal de Podemos y está tan preocupado por Podemos es porque sabe que nosotros sí tenemos un proyecto de España atractivo para la mayor parte de los catalanes. El señor Artur Mas está muy contento con los inmovilistas en España. De alguna manera, Mariano Rajoy fue su jefe de campaña y Artur Mas quiere ser el jefe de campaña de Rajoy. Nosotros tenemos un proyecto de España diferente, plurinacional, que habla diferentes lenguas, que no obliga a nadie a tener una manera de ser español, porque la grandeza de nuestro país es la diversidad. Y estoy convencido de que si algunos socialistas entendierais Cataluña como la entendió el señor Pascual Maragall, entenderíais cosas, entenderíais... No te doy ninguna lección, yo lo que te estoy diciendo es que estás pactando con Bildu, con Batasuna en Navarra, y eso no es un proyecto de país para propios España. Propios de la caverna mediática, socialistas como Miguel Sebastián, reconocían que tendrá que haber un referéndum en Cataluña. El señor Joaquín Estefanía, que se supone que está más cerca de vosotros que de nosotros, reconoce que tiene que haber un referéndum en Cataluña. Hay problemas que se tienen que solucionar políticamente y no utilizando argumentos propios de Alfonso Rojo. Mira, yo no tiro la toalla, porque los que quieren un referéndum de autodeterminación tiran la toalla, porque les vamos a ganar las elecciones, porque vamos a ganar el 20 de diciembre los que defendemos la Unión. Si algunos habéis tirado la toalla y apoyáis a Forcadell, como tú, Pablo, a ver si nos explicas por qué apoyáis a la presidenta del Parlamento, Forcadell. Algún día los españoles lo deberían saber. Pero dicho eso, me parece fundamental que retomemos ese proyecto común para España. Y yo estoy de acuerdo, Mariano Rajoy no es la persona adecuada para liderar un nuevo proyecto común para España, porque el Partido Popular, en eso es verdad, no ha hecho nada. Es decir, no ha hecho nada, incluso a veces ha dado indultos a los convergentes y ha pactado con ellos, efectivamente. Pero dicho eso, hace falta un nuevo proyecto. Claro que tenemos que hablar diferentes lenguas. Yo, de hecho, soy catalano parlante, o sea, no me lo tienes que contar. Pero eso, no confundamos eso con que España siga unida. La solución del referéndum, Pablo, es un problema porque vamos a estar debatiendo cada día qué somos, en vez de debatir qué queremos ser. Yo propongo que reformemos España, propongo que nos pongamos de acuerdo, propongo que garanticemos la financiación autonómica, las infraestructuras, los temas de verdad que preocupan a los catalanes. Creedme que le preocupa exactamente lo mismo que al resto de españoles. Pero si estamos cada día haciendo referéndums de autodeterminación, España va a entrar en una situación de bloqueo, como la que hay actualmente en Cataluña. Creo que esa no es la solución. Sí, la reforma constitucional es una oportunidad para un nuevo acuerdo. Y quienes abrazan el derecho a la autodeterminación, como Podemos o como Bildu y Batasuna, lo que hacen es pues tirar la toalla.
Y lo que tenemos que hacer es dar una oportunidad a ese acuerdo. Y esa es la reforma constitucional que proponemos, por ejemplo, el Partido Socialista. ¿Qué significa ser Estado federal? Pues significa, por ejemplo, que en la Constitución se reordenen las competencias entre el Gobierno de España, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Significa incluir dentro de la Constitución los principios básicos de la financiación autonómica. Significa también incluir dentro de la Constitución española pues la reforma del Senado, que sea de verdad una Cámara territorial. Y significa también reivindicar, porque me parece esto importante, reivindicar la autonomía local, que tiene que estar mucho más subrayada en la Constitución española. Nosotros en Navarra apoyamos a Uxue Barcos y a mucha honra, no como otros, como el Partido Socialista allí, que permitió que en Navarra gobernara. Yo no te he interrumpido, Pedro, yo no te he interrumpido, sí, apoyada por Uxue Barcos y que condena todas las formas de terrorismo, incluida la de ETA. Te disculpo, vosotros fuisteis los que permitisteis en Navarra el gobierno de la corrupción de la señora Barcina y vuestro precio electoral tuvisteis que pagar en Navarra. En lo que se refiere a Cataluña, nosotros pensamos que hay que seducir, y seducir no es tomar el pelo a nadie. Yo creo que hay muchos catalanes que os están escuchando a los dos y que dicen, si España es esto, yo voy a ser independentista. Seguramente, gracias, con una Pablo. España que escuchara más, habría una solución. Entonces, lo que tú digas, sí. No, yo lo que quiero decir es que el candidato con el que han pactado la candidatura al Senado en Navarra, lo que dijo hace unos cuantos días, Pablo, fue que su objetivo era la descomposición del Estado español en el medio plazo. No es verdad. Sí, lee las hemerotecas para saber con quién pactas. No es verdad, ni la Unión Soviética, ni lo de Alfonso Rojo, ni lo del derecho de la no es verdad. Continuamos hablando de política territorial, pero permitidme dirigirme al público ahora. ¿Tenemos alguna pregunta por allí? Sí, ¿Cómo te llamas? Hola, buenas noches. Mi nombre es José Juan. José Juan. Mi pregunta es que si creen que algunas de las competencias transferidas a las comunidades deberían revertir al Estado. Y de ser así, ¿cuáles? Albert Rivera. Yo creo que no es un problema de competencias y quien las tiene, es de ser competentes. Es decir, tenemos competencias compartidas, que nadie le cabe la menor duda que si gobernara Ciudadanos, por ejemplo en Cataluña, pues la educación cumpliría con lo que dice el Ministerio, con lo que dicen las sentencias. Es decir, es un problema de deslealtad, de lealtad. Por tanto, no confundamos las competencias de un Estado autonómico con los desleales con el Estado autonómico. Yo creo que sí, en eso estoy de acuerdo, porque nosotros también lo planteamos, hay que aclarar competencias. ¿Cuáles son las del Estado? ¿Cuáles son compartidas? ¿Cuáles son de las comunidades? ¿Y cómo se financian? Porque estamos todo el día discutiendo de quién es la culpa. Desde unas partes de España la culpa es del Gobierno de España, desde el Gobierno de España la culpa es de las comunidades y todos somos Estado. Así que yo no planteo en este caso una recentralización o mayor descentralización. El problema no es ese. El problema es aclarar las competencias y nosotros hemos presentado un documento en Cádiz aclarando esas competencias y la financiación suficiente, que es lo importante, el dinero, para ejercer esas competencias. Pablo Iglesias. Magnífica pregunta. Yo creo que la descentralización competencial en España fue un éxito y lo fundamental es poner el acento sobre las administraciones de cercanía, los ayuntamientos. Por desgracia, el Partido Popular, al que se le echa mucho de menos aquí, ha dejado sin competencias a los ayuntamientos. Por ejemplo, un botón. Nosotros pensamos que las medidas fundamentales que tienen que ver con ayudar a las mujeres víctimas de violencia machista son los servicios sociales dependientes de los ayuntamientos. Yo creo que se trata de que las administraciones sean eficaces y que los recortes no hay que hacerlos en clave de evitar la descentralización, sino evitar gastos suntuosos o gastos superfluos. En este país creo humildemente que nosotros hemos demostrado que se puede ser un cargo público cobrando 3 salarios mínimos al mes y que se pueden reducir gastos que son una tomadura de pelo para buena parte de los ciudadanos del país, y apuesta por el poder local. Los ayuntamientos son la clave para que las cosas funcionen mejor en España. Yo tampoco estoy de acuerdo con la recentralización. Creo que ha sido buena la descentralización de competencias en nuestro país. Mira, el Partido Socialista desde el 24 de mayo gobierna en Asturias, en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en Extremadura, en Aragón, en Baleares, en la Comunidad Valenciana. Estamos presentes en los ejecutivos de Cantabria y de Canarias, y es verdad que queda mucho por hacer, pero en tan solo 150 días te voy a decir cosas que hemos hecho desde los gobiernos autonómicos. Hemos recuperado la sanidad universal. Hemos blindado la financiación pública de la sanidad, hemos prohibido los copagos hospitalarios, Albert, hemos vuelto a contratar a médicos y a profesores, hemos reabierto escuelas, también en las zonas rurales, hemos congelado las tasas universitarias, hemos paliado el drama de los desahucios, ampliado las ayudas para los libros de texto, hemos propuesto también programas de retorno y de amparo a los jóvenes desempleados y a los mayores de 45 años. Es decir, yo me tomo a las comunidades y los ayuntamientos como instrumentos de bienestar y de creación de oportunidades laborales. Y esa es la diferencia entre el Partido Popular y el Partido
Partido Socialista. Sí, no, a mí me gustaría una aclaración del Partido Socialista, porque como yo vengo de Cataluña y sé lo que habéis hecho ahí tantos años, me gustaría saber si vais a seguir con la política de votar en ayuntamientos a favor de la independencia, como Tarrasa o como Castelldefels, si vais a seguir pactando con Esquerra Republicana, con Compromís, si vais a seguir esa política, porque yo creo que podemos en un futuro debatir pactos de Estado, podemos hablar de España, pero yo creo, sinceramente, que no se puede gobernar España con los que tienen como objetivo romper España. Me parece fundamental. Entonces yo creo que es buena ocasión para aclarar si el Partido Socialista va a seguir su política de alianzas o va a ir a una política de alianzas con los partidos nacionales. Yo ya he dicho cuál es mi posición. De todas formas, también te diré una cosa, Albert. Tú pactaste con un partido de extrema derecha en 2009. Un partido que se llama Libertas y que proponía, entre otras cuestiones, prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo, y además también decía cosas como que el mejor líder mundial es Putin. Por tanto, y yo con esto no te estoy llamando que seas de extrema derecha. Lo que te estoy diciendo es que eres de derechas, pero no de extrema derecha. De derechas, Albert, solo de derechas. Pedro, ¿estelada sí o no? Disculpa, nosotros estamos enfrente del señor. Castelldefels, Tarrasa. Lo que te estoy diciendo es que a mí no me llames independentista, porque yo a ti no te llamo de extrema derecha. Ya sé que pones banderas, pero con la bandera no basta. No basta con la bandera, Pedro, no basta con la bandera. Hay que demostrarlo en el terreno. Lo siento, pero no hay eres que de extrema defender derecha. la unidad en todos los sitios. Nos queda un minuto para cerrar este bloque. Me gustaría preguntarles a los tres candidatos por una institución de la que muchos españoles no saben para lo que sirve, o al menos eso es lo que dicen en las encuestas. Senado. ¿Qué hacer con el Senado? ¿Reformarlo o hacer que desaparezca? Nosotros pensamos que con el Senado hay que hacer algo parecido a lo que hicieron los alemanes con el Bundesrat, hacer una verdadera Cámara de Representación Territorial. No basta, Pedro, con trasladarlo a Barcelona. Seguramente, si construyéramos un Senado que respondiera a un modelo que se pareciera a eso que llamaban antes modelo federal, nos iría mucho mejor. No estoy de acuerdo con que Albert Rivera sea de derechas. Creo que Albert Rivera es de lo que haga falta. En Andalucía es de pactar con el partido de Susana Díaz, y en Madrid con el partido de la Pública. Con lo que haga falta también, yo creo que hay que reformar el Senado y efectivamente tenemos que convertirlo en una Cámara Territorial. Por supuesto hay que llevarlo a Barcelona, Pablo. Y también tenemos que incluir dentro de ese Senado el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y tenemos que hacer algo más, porque tenemos que mejorar los instrumentos de cooperación horizontal. Tengo que reivindicar que José Luis Rodríguez Zapatero puso en pie la Conferencia de Presidentes Autonómicos. Se reunió con José Luis Rodríguez Zapatero en 4 ocasiones. Con Rajoy solamente se ha reunido una al principio de la legislatura. Yo me comprometo ante las cámaras y también ante vosotros a que si soy elegido presidente del gobierno volveré a impulsar esa conferencia. Albert Rivera, casi con un monosílabo, le pido. Hay que cerrar el Senado, aunque Montilla, Rita Barberá y compañía no les guste. Hay que tener una cámara útil donde los presidentes de comunidad autónoma se reúnan y no hacer como el PSOE, que lleva 30 años proponiendo cerrar el Senado o reformarlo, y como el PP, y no han hecho nada. Gracias a los tres candidatos, gracias por seguir aquí en el País Debate. En unos 3 minutos volvemos para hablar de cómo tienen que ser los políticos. No os vayáis.
Si hay algo que preocupa también tanto como la economía es la corrupción, el descrédito de los políticos, el poco prestigio que tiene la clase política después de unos años en los que hemos asistido a escándalo tras escándalo. Todo eso también está en los programas de los 3 candidatos a presidente del Gobierno que están en el País Debate esta noche. ¿Cómo atajar la corrupción? ¿Cómo regenerar la vida política? 2 minutos, Albert Rivera, para exponer cuáles son las propuestas de Ciudadanos. El segundo problema de los españoles, paradójicamente, no es ni la economía, es la corrupción. El segundo problema, el primero es el paro. Por tanto, tenemos que poner soluciones al segundo problema. Y no solo entrando en un debate de y tú más, como han hecho el PP y el PSOE, sino poniendo soluciones. Nosotros proponemos una serie de reformas. Un pacto nacional contra la corrupción, que ya hemos firmado en algunos lugares de España, que creo que está dando frutos, donde, por ejemplo, no tengamos, en este caso, a imputados por casos de corrupción sentados en los parlamentos, en los ayuntamientos. Creemos que los imputados por corrupción deben estar defendiéndose en primera instancia. Segundo, acabar con los aforamientos. Los que estamos en política tenemos que tener los mismos derechos y las mismas obligaciones que los demás ciudadanos. Nos tenemos que ir a defender a primera instancia y no al Tribunal Supremo o a tribunales superiores de justicia. Tercero, propuesta de la supresión del indulto por corrupción. El Partido Socialista, el Partido Popular, Convergencia y muchos otros se han indultado mutuamente durante años, perdonándose penas con sentencias firmes por corrupción. Y eso es una vergüenza que muchos españoles no pueden soportar, ver cómo los que son condenados se perdonan las penas, en este caso porque hay pactos políticos. Por otro lado, queremos una reforma del sistema de partidos. Los partidos españoles tienen que abrirse a la sociedad, ser más permeables. Proponemos partidos que tengamos la obligación de hacer primarias por ley, que todos lo hagamos no solo por voluntad propia, sino por primarias, que se respeten los resultados de esas primarias y también, evidentemente, un cambio en la ley electoral. Estoy convencido de que si los españoles que nos ven pueden votar no solo a un partido, sino a las personas, pueden premiar o castigar con listas abiertas y con voto por distrito a las personas, también podremos premiar o castigar la actitud de nuestros cargos públicos. En definitiva, la corrupción y contra la corrupción se trabaja cada día. Y yo creo que ahí ha sido un error en los últimos años entrar en el y tú más en vez de poner medidas encima de la mesa. Creo que muchos españoles asocian, en este caso a Ciudadanos, con uno de los partidos, sin duda el partido que más ha trabajado en eso en los pocos meses que llevamos en los ayuntamientos y comunidades, y lo queremos hacer a nivel nacional. Si gobierno España, también invitaré a los demás partidos a que aprobemos un paquete de medidas de ese Pacto Nacional contra la Corrupción, para que la corrupción deje de ser una preocupación donde se van millones y millones de euros de nuestra sanidad, de nuestra educación y de nuestros impuestos. Gracias, Albert Rivera. Pedro Sánchez. Bueno, la lucha contra la corrupción tiene 2 principios básicos. El primero es que los gobernantes tienen que aprobar leyes para que no se produzca nunca. Y, en segundo lugar, que los ciudadanos deben de tener la garantía de que la corrupción es perseguida y castigada, afecte a quien afecte, siempre. A mí me gustaría, en todo caso, hacerles una pregunta a los telespectadores, porque ¿por qué es ahora, cuando se están conociendo más casos de corrupción que han saltado a la opinión pública, que hace unos cuantos años? Porque estamos hablando de tramas corruptas que operan desde hace años o incluso décadas. Yo recuerdo que cuando Jordi Pujol se enteró de que la UDEF le estaba persiguiendo, dijo aquello de ¿pero qué es esto de la UDEF? Bueno, hoy Jordi Pujol sabe perfectamente lo que es la UDEF. La UDEF es la Unidad de Delitos Económicos y Financieros, que este año, en 2015, cumple 10 años desde su constitución en el año 2005. Fue puesta en marcha por un gobierno socialista y hoy forman parte cientos de policías provenientes de distintas disciplinas. Al igual, entre el año 2004 y el año 2011, el Partido Socialista en el Gobierno puso muchísimos recursos en la unidad central operativa, que es la Policía Judicial de la Guardia Civil. Igual ocurrió con la Fiscalía Anticorrupción, donde multiplicamos por 5 los recursos económicos durante la etapa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Hay que recordar una cosa, hay que recordar que durante estos 8 años de gobierno socialista no hay ningún caso de corrupción vinculado con el PSOE. Pero, en cambio, con el Partido Popular, con su presidente y su gobierno, todos, durante estos últimos 4 años. Así que digamos una cosa alto y clara. Si salen los casos de corrupción es porque algo se hizo bien. Y ese es mi compromiso. Yo quiero poner en valor tanto el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de los jueces, de los fiscales, también en valor el trabajo que se puso por delante el Partido Socialista desde el año 2004 al año 2011, y también digo que lo que vamos a hacer es potenciar desde el Gobierno los recursos materiales a la policía, a los fiscales, a los jueces. Lo hicimos cuando estuvimos en el Gobierno y lo volveremos a hacer en cuanto lleguemos al Gobierno. Gracias, Pedro Sánchez. Pablo Iglesias. Lamento que no esté aquí el presidente del Gobierno, porque me encantaría recordarle que la policía estuvo 14 horas registrando la sede de su partido. A lo mejor esa es la razón por la que no está aquí hoy el señor Mariano Rajoy.
Yo pienso que hay formas de corrupción ilegales y formas de corrupción legales. La corrupción es ese mecanismo que sirve para que manden los que no se presentan a las elecciones. Y cuando exministros de los partidos que han gobernado en este país y expresidentes se sientan en consejos de administración de empresas estratégicas, estamos hablando de formas de corrupción legal. Por eso nosotros proponemos garantía constitucional de que se prohíban las puertas giratorias. En segundo lugar, revocabilidad del presidente del gobierno. Si a mitad de legislatura 158 diputados lo piden, se podrá hacer un referéndum revocatorio, porque si alguien no cumple su programa, es una vergüenza que pueda estar 4 años como si los ciudadanos le hubieran dado un cheque en blanco. En tercer lugar, una ley de financiación de partidos políticos en serio, con la misma fiscalidad para los partidos que para las fundaciones de los partidos, los nombres de los donantes publicados a partir de 5.000 euros, y prohibimos además el endeudamiento con los bancos, porque cuando un partido político debe dinero a un banco, el que manda es el banco. Independencia judicial. No puede ser que en este país jueces que han estado cobrando de la Fundación FAES sean los que tengan que juzgar a los acusados de casos de corrupción, y hay que terminar con los privilegios de ciertos políticos en este país. Por cierto, nosotros propusimos una ley de transparencia en Andalucía para que las cuentas se vieran con la misma facilidad que un ciudadano entra en Internet a ver su cuenta corriente, y todos los partidos políticos, incluidos Ciudadanos y el PSOE, estuvieron en desacuerdo con nosotros. No sale caro rescatar a la gente, sale cara la Púnica. La Púnica costó 500 millones de euros. Con esos 500 millones de euros se podían financiar 83.000 plazas universitarias y 500.000 días de ingresos hospitalarios. Y hago una reflexión final. Los que nos metieron en el agujero de la corrupción, se llame Púnica o se llame ERES de Andalucía, no creo que sean capaces de sacarnos de ella. Bueno, yo creo que quiero profundizar en la justicia, ¿no? Porque el modelo de justicia que tenemos actualmente es una justicia donde, a través del Poder Judicial, los partidos, sus mayorías, ponen y quitan a jueces, premian y castigan a jueces. Yo creo que es mucho mejor que sean los funcionarios con un concurso abierto por oposición, con esas oposiciones que decidan qué jueces están en cada sitio. Me parece fundamental, porque si a los jueces se les premia o se les castiga desde el poder político, no hay separación de poderes. Así que hay que volver a la separación de poderes que el PSOE y el PP se han cargado en estos últimos años. Y también una fiscalía que no esté al servicio de un gobierno, que no sea del PP, del PSOE, de Podemos o de Ciudadanos, sino que sea de todos los españoles. Vamos a proponer una reforma también del Estatuto del Fiscal General del Estado para que tenga más garantías y más independencia. Tribunal Constitucional. También proponemos separar al Constitucional, que sea una dura ley de incompatibilidades, como decían, que no puedas tener un presidente que haya estado afiliado, que sea miembro de un partido político, como tenemos en este país, que no tengamos miembros del Constitucional, que ya se sabe lo que van a sentenciar antes de hacer la sentencia, porque pertenecen o no a la órbita de un partido. Hay que darles independencia, darles antes y después. Y finalmente, acabar efectivamente con las puertas giratorias, con una ley de incompatibilidades, para que no acaben aquellos que firman contratos en nombre de lo público y acaben beneficiando a lo privado cuando vuelven a esa puerta giratoria, a ese Consejo de Administración. Yo creo que hay que reforzar la separación de poderes, es evidente. Pero también quiero reivindicar la independencia de muchísimos jueces. Porque ha habido jueces que han defendido los desahucios, por ejemplo, yendo a los tribunales europeos. Porque hay jueces que lo que están haciendo es defender a los trabajadores y trabajadoras en lo social, poniendo pie en pared ante la reforma laboral, poniendo pie en pared ante los expedientes de regulación de empleo y también ante los despidos. Son por concurso. Y también lo que hay que hacer es, fíjate, Albert, ahora que dices esto, han paralizado la sanidad pública o el intento de privatización de la sanidad pública en Madrid, precisamente de un gobierno autonómico del Partido Popular al que tú apoyas en la Comunidad de Madrid. Perdona, por tanto, el gobierno sabe perfectamente que los jueces están haciendo su trabajo y por eso está intentando intervenir en el trabajo de los jueces. ¿Cómo lo está intentando intervenir? Primero, obstaculizando el acceso a la justicia de los ciudadanos, con una ley de tasas que yo me comprometo a derogar en cuanto lleguemos al gobierno. Lo está haciendo recortando los recursos materiales de los jueces. Hay que recordar que en España solamente tenemos 10 jueces por cada 100.000 habitantes, muchos menos que en Francia y en Alemania. Y en tercer lugar, lo que ha hecho el Partido Popular es imponer una modificación de la ley de enjuiciamiento criminal que lo que hace es recortar los periodos de instrucción y en consecuencia obstaculizar la investigación de casos de corrupción. Y yo también me comprometo a derogar esa ley de enjuiciamiento criminal. Pablo Iglesias. Nosotros de jueces honestos sabemos, porque tenemos la suerte de que algunos jueces y fiscales honestos dieron un paso adelante para intervenir en política en una situación en la que la corrupción se había convertido en una vergüenza. El fiscal Jiménez Villarejo
la exmagistrada Manuela Carmena, Vicky Rosell, el juez Illanes, creo que son muchos los jueces que han entendido que era hora de que personas que tenían experiencia en la lucha contra la corrupción intervinieran. Pero yo creo que cuando se habla de corrupción hay que hablar con seriedad, no se trata de decir buenas palabras. Nosotros también estamos de acuerdo con que haya más jueces y más secretarios judiciales, pero cuando hablamos de asegurar la independencia de la justicia, planteamos que eso tiene que estar en la Constitución española. Muchos hacen propuestas, nosotros decimos que tiene que haber garantías. Lo de las puertas giratorias no es baladí. ¿Por qué en este país siguen existiendo centrales nucleares? Y yo querría preguntar a mis colegas hoy qué es lo que piensan de la energía nuclear. Yo pienso que en este país hay energía nuclear porque sigue habiendo políticos en consejos de administración de empresas energéticas que favorecen los intereses de esas empresas en contra de la salud pública. Estar en consejos de administración de empresas estratégicas es una forma de corrupción legal con la que nosotros queremos acabar. Alberto. No sé si es una pregunta retórica, pero nosotros cerramos Garoña, simplemente para aclarártelo. Yo digo porque a mí me parece que el problema es el modelo, nuevamente, el modelo del sistema de partidos, que es el mismo durante 30 años con PP y PSOE, el sistema judicial, que es el mismo. Es decir, aquí el problema que tenemos es un sistema, una partitocracia que ha tenido tentáculos muy amplios. Ha llegado a la justicia, ha llegado y ha saqueado las cajas de ahorros, ha llegado a los medios de comunicación públicos, ha llegado a controlar e intentar controlar hasta los agentes sociales, ¿no? Y yo creo que es importante que la política esté en el Ejecutivo y en el Legislativo, pero no esté en el Poder Judicial, ni en la Fiscalía, ni en el Constitucional. Y el Ciudadanos quiere darle el poder nuevamente a la sociedad civil, darle el poder a los españoles para revertir todos esos tentáculos que el PSOE y el PP, pactando juntos durante los últimos 30 años, han puesto en marcha. Pedro Sánchez, me parece fundamental. Sí, me parece que es importante recordar que Luis Garicano, el principal asesor económico de Albert Rivera, es miembro de un consejo de administración de Liberbank que ha sido intervenida y ha sido rescatada con dinero de todos. Pero bueno, en todo caso, a mí me parece importante decir una cosa a los telespectadores. Nosotros no llevamos en las listas electorales ningún imputado y, por supuesto, Pablo, no llevamos a ningún condenado. Los ponéis de presidente. Quiero presentar a los telespectadores. Quiero presentar a los telespectadores, a Andrés Bódalo. Andrés Bódalo es el cabeza de lista por Jaén de Podemos, que ha sido condenado por agresión a un socialista, teniente alcalde de un ayuntamiento. Según la sentencia, Pablo, y te cito textualmente lo siguiente, dice la sentencia: varios de los manifestantes se abalanzaron sobre el concejal, arrinconándole contra la pared, a escasos metros de la entrada en el ayuntamiento, siendo golpeado por los puños de Andrés Bódalo, no es verdad. Su cabeza de lista en Jaén. Además, en la condena se considera el agravante de la reincidencia. Esa es la vara de medir que tiene Pablo Iglesias y Podemos. Con una condena judicial por agredir a un representante democrático se puede ser cabeza de lista por Podemos. Preguntan por qué es tan difícil que Podemos se ponga de acuerdo con el Partido Socialista, porque por desgracia a veces el Partido Socialista, sus dirigentes, que no su gente, hacen, déjame terminar, Pedro, que yo no te he interrumpido en ningún caso, hacen un discurso propio de la extrema. Tranquilízate, no voy a entrar en la cuestión de la agresividad. En este país, con la ley mordaza del Partido Popular, que vosotros decís que os oponéis, se ha condenado a mucha gente por delitos similares a los que le imputan a Andrés Bódalo, que lo que estaban haciendo era defender los derechos civiles y los derechos políticos. Andrés Bódalo es un sindicalista. Andrés Bódalo, no me interrumpas, Pedro, no me interrumpas más. Andrés Bódalo es un sindicalista. A diferencia del Partido Socialista, donde hay exministros en consejos de administración, nosotros estamos orgullosos que gente que se ha jugado la libertad parando desahucios, no como vuestra ministra. No me interrumpas más, Pedro, no me interrumpas más. Como vuestra ministra que facilitó los desahucios express. Nosotros tendremos en nuestras listas gente que se ha jugado la libertad. No me interrumpas más, Pedro. Vamos a tratar de mantener las normas. Muchísimas gracias. Nosotros estamos orgullosos de que haya gente que se ha jugado su libertad parando desahucios, participando en huelgas, participando en actividades que sirven, deja de interrumpir ya, Pedro, que sirven para defender la libertad de todos, a diferencia de otros partidos donde hay corruptos y sinvergüenzas que acaban en consejos de administración o exministras como la señora Carme Chacón, que facilitaron los desahucios express. Pablo Iglesias, avancemos. Una última cosa que tiene que ver con la transparencia. Yo estoy de acuerdo con Ciudadanos en muchas cosas, pero no entiendo por qué el señor César Zafra ejerció la abogacía sin tener el título de abogado y no le habéis puesto fuera. El problema del señor Garicano no es que estuviera en Liberbank, que es legal, es que lo ocultó en el currículum vitae que publicó
publicasteis en la página de Ciudadanos. Para hablar de transparencia hay que aplicársela Pablo también. Iglesias, vamos a dejarlo ahí y avancemos sobre regeneración política y sobre otras cuestiones que también a la gente... Pero no nos enredemos. Es evidente, ¿no? 10 segundos. Sí, bueno, yo el ITUMAS del PP y el PSOE ahora es el ITUMAS del PSOE y Podemos. ¿Por qué no le echáis? Déjame, perdona, por favor. Oye, ¿estás de acuerdo con que un condenado por agredir a un concejal socialista? Que no ha interrumpido vuestra pelea. Dejemos, si le parece, este debate sobre nombres y personajes y personas de los partidos y hablemos de propuestas concretas que también a la gente le interesa saber. Por ejemplo, de regeneración política hablamos también cuando... Pues no tengo turno de palabra, sí, para contestar estas acusaciones. 5 segundos. Mire, aquí el ITUMAS ya lo hemos visto. Los españoles están cansados del ITUMAS y de esto que hemos visto aquí mismo. Pero hombre, cada vez que te saquen no voy a hablar de monedero, no voy a hablar de vuestra vuestra financiación, ya lo sabe toda España. Me parece muy sucio, de verdad, estáis acostumbrados, pero la mayoría no queremos esos, queremos proponer. Yo he traído propuestas. ¿Estáis de acuerdo con los indultos, que acabar con ellos? ¿Con los TSJ? ¿Estáis de acuerdo, Pablo? No, eso es lo que hace alguno de los tuyos. Dos preguntas rápidas también. ¿Cómo has dicho? ¿Cómo has dicho? Monedero. ¿Cómo has dicho? Monedero. Aquí los únicos que han sido imputados son de otros partidos. No te pongas nervioso, Pablo. Albert, no te pongas nervioso si tienes gente en tu partido que se dedica a otra cosa. Albert Rivera, por favor. Dos preguntas rápidas sobre regeneración política que yo creo que también a la gente le gusta escuchar. En caso de que sean presidentes del gobierno, en sus ejecutivos, ¿habrá el mismo número de hombres y mujeres? ¿Es un sí o un no? Porque tenemos muy poco tiempo. Bueno, eso no creo que sea regeneración política, es igualdad. Pero en todo caso nosotros no vamos a poner cuotas. Vamos a querer que las mujeres estén donde tienen que estar en igualdad, no por cuotas. No es regeneración en función de la cuota. Porque ya saben las mujeres lo que defiende Albert Rivera. La sociedad machista que nosotros lo que queremos es combatir. Nosotros tenemos 26 cabezas de lista mujeres en 52 circunscripciones y lo que tiene Albert Rivera son 11 cabezas de lista mujeres en 52 circunscripciones. ¿Por qué hay primarias, Pedro? ¿Por qué hay primarias? ¿Qué habéis quitado? Pablo Sánchez, Pablo Iglesias, el turno. Gobierno paritario, Podemos es la formación política que tiene más mujeres en las listas y estoy orgulloso de que mujeres como Mónica Oltra, como Ada Colau, que representan el cambio, vayan a ser la clave de la remontada y de nuestra victoria electoral. Nos vamos al público, pregunta del público, por allí tengo una persona que quiere preguntar. Buenas noches y gracias por el debate. Soy Ricardo y quería preguntarles por la reforma de la administración. La democracia se ejerce también a través de las administraciones. Yo vengo de un pueblo pequeño, también como más de un tercio de la población que vive en España. En estos últimos años hemos visto que las reformas del Partido Popular han quitado competencias y autonomías a ayuntamientos. Ayuntamientos que en muchos casos son baratos porque los concejales no cobran. Ayuntamientos que en muchos casos están poco endeudados y ayuntamientos que suponen la institución más cercana al ciudadano. En esta línea me gustaría saber si ustedes, ante una hipotética reforma de la Administración, ¿apoyarían la autonomía y los ayuntamientos pequeños o, por contra, los eliminarían y anexionarían a algunos mayores? Muchas gracias. Albert Rivera, tiene la palabra. Pues bueno, me alegro que hagan esa pregunta porque lo que necesita España es garantizar servicios. Efectivamente, los ayuntamientos son muy importantes, hay que dotar de financiación local a los ayuntamientos. Es la gran reforma pendiente de España, lo hemos hablado antes, y por supuesto que estamos de acuerdo en esa segunda descentralización. Lo que no estamos de acuerdo es en reforzar las diputaciones, que es lo que ha hecho el Partido Popular. En el lugar más opaco, donde más cargos de confianza se coloca, donde más gente puedes colocar políticamente, es donde quiere reforzar Rajoy y el Partido Socialista las diputaciones. Nosotros proponemos supresión de diputaciones, fusión de servicios municipales con los mismos pueblos, pero que tengan servicios municipales más fuertes, para que no hayan ayuntamientos en quiebra. Al final, el objetivo es que tengan igual o mejores servicios, que no les suban el IBI. Mucha gente que nos está viendo sabe que ayuntamientos endeudados han subido el IBI y es profundamente injusto que la gente pague ese impuesto que es absolutamente regresivo para mucha gente. Así que fusión de ayuntamientos, sus servicios públicos sí, para garantizar ayuntamientos fuertes, no para cargárselos, y diputaciones, por supuesto, suprimirlas porque ya tenemos las autonomías, ¿no? Pedro Sánchez. Bueno, lo primero, decirle a Albert Rivera que las mancomunidades en municipios existen ya desde hace bastante tiempo, antes de que incluso se creara Ciudadanos. Pero bueno, en todo caso, le diré, es que en muchas ocasiones se dice que el déficit público de los ayuntamientos es elevado. Pues no, el déficit público de los ayuntamientos es del 0% del Producto Interior Bruto. Así que yo me comprometo a reformar la Constitución, a blindar la autonomía local, a aprobar esta vez sí una financiación local y también a derogar la ley de racionalización de la administración local que propone el Partido Popular, que al fin y al cabo lo que significa es la privatización de servicios municipales, y yo también me comprometo a derogar esa ley de racionalización que ha aprobado el PP.
Muchísimas gracias por la pregunta. Nosotros pensamos que las administraciones más importantes son los ayuntamientos y los trabajadores públicos que están más cerca de la gente y que son más útiles para prestar servicios públicos son los de los ayuntamientos. Fusionar ayuntamientos, que es lo que propone Ciudadanos, y con todo el respeto, es reducirlos y tener una administración menos eficaz. Los ayuntamientos no salen caros, lo que salen caros son los corruptos. Para ejemplo, de nuevo un botón, para atender a las mujeres víctimas de violencias machistas, la institución fundamental no es el Gobierno de España, son las administraciones municipales, son los servicios sociales de los ayuntamientos los que realmente pueden ayudar a las mujeres y a los ciudadanos de nuestro país. Hay cosas que no se solucionan con jueces y desde el Gobierno, sino con la administración local. Lo que sale caro no es tener muchos ayuntamientos, los ayuntamientos salen muy baratos. Lo que sale caro es tener gastos superfluos, lo que sale caro es subir el presupuesto militar, que lo acaba de decir Ciudadanos, y lo que sale caro es tener una administración que funcione peor. Hay un asunto también importante, y es que ahora mismo, cuando nos acerquemos a las urnas el próximo 20 de diciembre, vamos a votar a unas listas que están hechas por los partidos políticos, que están hechas por ustedes. ¿Toda esa estructura, toda esa ley electoral va a ser cambiada cuando ustedes estén en el Gobierno? Bueno, por supuesto que de una vez por todas vamos a tener, esto lo tienen que saber todos los españoles, una nueva ley electoral, porque el PSOE y el PP se han pasado 30 años con los nacionalistas haciendo que los votos no valgan igual, que no podamos votar a personas, solo a partidos escogidos por las cúpulas de los partidos. Nosotros queremos una nueva ley electoral con dos urnas, una urna para votar una lista nacional, que los españoles voten a partidos, pero también una urna para votar a personas, para que puedan premiar o castigar a los diputados de distrito, como pasa en Alemania. Y además queremos obligar a los partidos a hacer primarias y a respetar esas primarias. Nos parece fundamental que tengan derecho, por tanto, los ciudadanos a escoger personas. Somos adultos, podemos escoger partidos, podemos escoger personas. Y pongo un ejemplo. En Murcia, Ciudadanos, desde la oposición, ha conseguido impulsar un cambio en la reforma en la región de Murcia, por cierto, acordada con los partidos que están aquí. Por tanto, Ciudadanos está demostrando que puede dialogar para hacer reformas profundas y cambiar cosas que nos han cambiado entre nosotros. La ley electoral y también la ley de financiación de los partidos políticos. Yo me comprometo a vincular la ley de financiación de partidos políticos a la democracia interna de las organizaciones políticas. Por ejemplo, la limitación de mandatos, las primarias. Yo fui elegido por primarias. Y en tercer lugar, también al ver las cuotas, el sistema de cuotas. Quiero reivindicar una cosa. Cuando fui elegido secretario general del Partido Socialista, hice posible que fuera el PSOE la primera organización en España que firmara un convenio con Transparencia Internacional. Y la diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista es muy sencilla. Mis cuentas están a un clic en el ordenador de la página web del PSOE. Y en cambio, si el juez pregunta al Partido Popular por el estado de las cuentas del PP, pues ya sabemos lo que hace: destruir a martillazos el ordenador de Bárcenas. Aquí se ha hablado de pactos de Estado. Yo voy a ofrecer hoy un pacto. La Constitución española dice que el sistema electoral tiene que ser proporcional, pero todos sabemos que el tamaño de la circunscripción provincial, hace que el sistema electoral tenga efectos mayoritarios, para que lo entienda la gente, que el voto de los españoles no cuente igual en función de dónde viva. Yo os planteo un pacto a los dos, que asumamos que las próximas circunscripciones electorales sean las comunidades autónomas. Con eso nos aproximaremos al principio de proporcionalidad. ¿Estáis de acuerdo? Yo estoy de acuerdo en cambiar la electoral y que voten personas, distritos, que es más cercano todavía que la comunidad aleja, el distrito acerca. Pero en todo caso, la circunscripción más amplia para que sea proporcional. Y me alegro que os suméis a eso. Estoy de acuerdo en que la ley electoral necesita consensos. Pero si pacto lo ofrezco yo. Albert Rivera, hacemos la circunscripción electoral a la comunidad autónoma. Te lo dije cerramos este tema, cerramos este bloque. Pero será un pacto, no será una imposición. Albert Rivera, cerramos este bloque. Eso sí, me gustaría hacer una última pregunta, que es una cifra, y les pido una cifra. ¿Cuál va a ser su sueldo como presidente del Gobierno? Bueno, nuestro sueldo lo pondremos en la tabla de sueldos. Yo me comprometo una cosa: a reformar el sueldo de los diputados y concejales con un pacto de Estado, porque si no, no se puede. ¿Pero el suyo cuál será? Déjame que lo acabe. Y el mío no será, desde luego, como el de eurodiputados o como Artur Mas. Yo creo que el presidente del Gobierno cobre más que el presidente de una comunidad autónoma, pero ya le digo una cosa, le avanzo: si yo soy presidente de Gobierno y hago una reforma de la tabla nacional de sueldos, no me la aplicaré para mí, se aplicará para el siguiente presidente, para que no haya populismos y se pueda llevar a cabo una vez por todas. ¿Pero cuánto? Acabo. Y que un concejal de pueblo, con todos los respetos, no pueda cobrar más que el presidente de un Gobierno, o Artur Mas cobre el doble que Mariano Rajoy. No me parece justo. ¿No nos quedamos con una cifra en concreto de momento? Es que la tendremos que consensuar, yo no lo voy a proponer. Pedro Sánchez. No será para mí, en todo caso. Yo diría el actual, y es verdad, y como dice... ¿No vas a ser presidente? Disculpadme un momentito. No, que la pondré, no me has escuchado. Bueno, si ganamos, la haremos, era una y será pregunta para una cifra, ¿eh?
El actual, y creo además como Albert que tenemos que reordenar todo el sistema de retribución, no solamente de altos cargos, sino también de diputados. No tiene ningún sentido que un diputado nacional cobre menos que un diputado en el Parlamento de Cataluña. Los cargos públicos de Podemos ya cobran 3 salarios mínimos españoles. El resto lo donan al proyecto Impulsa para financiar iniciativas de emprendedores. Yo creo que el presidente del Gobierno no tiene que cobrar más que un funcionario español de nivel A. Yo creo que lo que cobra un inspector de Hacienda, un inspector de Trabajo, un técnico de la Administración Central de nivel A es lo que tiene que cobrar el presidente del Gobierno. Yo creo, para acabar con esto, al final tenemos Donald Trumps y gente en la política que tendrá mucho dinero, pero la gente de clase media, la gente que se incorpora a trabajar, que quieren ser diputados, concejales, creo sinceramente que hay que regularlo como los funcionarios, efectivamente. Tiene que cobrar un sueldo... Pero es que eso no son 300.000 como cobras tú. No, eso no lo hemos propuesto nosotros, Pablo, eso es lo que cobras tú, no la mitad. Cierra Pedro Sánchez este turno de palabra que estaba pensando para sueldo y devolvemos hasta la ciudad. Si me traes algún eurodiputado de Ciudadanos que haya devuelto las dietas, que invito a cenar, Pablo Iglesias, Albert Rivera. Eso no es hacer populismo. Nosotros no hacemos populismo. Pablo Iglesias, Donar parte del salario, nosotros devolver las dietas, no es hacer populismo. Nosotros no colocamos a nuestras parejas de asesores en los ayuntamientos, como hacéis vosotros. No lo hacemos. Pablo Iglesias, Albert Rivera, cierra este turno Pedro Sánchez. No, austeridad en los sueldos y también transparencia. Yo decía antes que en la página web del Partido Socialista está no solamente colgada lo que es el estado de cuentas del PSOE, sino también mi declaración de bienes. Aquí la tienen, pero si la quieren consultar en la página web, también está disponible a disposición de todos los españoles. Es obligatorio, de hecho, por ley, el turno de política, regeneración política. Ya ven que la discusión puede seguir abierta durante muchos minutos. Lo bueno de Internet es que tampoco nadie nos está metiendo prisa porque los 3 candidatos, no sé si son conscientes, nos hemos pasado ya unos cuantos minutos de lo que habíamos previsto. Entramos ahora en lo que sería la parte final, el minuto de oro, el minuto en el que los candidatos pueden resumir cuál es su propuesta, dirigirse a vosotros y, en definitiva, vamos a decirlo claramente, pedir el voto. ¿Por qué no? Porque el voto es el próximo 20 de diciembre, dentro de apenas 2-3 semanas. Empieza este turno de minuto de oro. Albert Rivera. Bueno, yo creo que los españoles somos afortunados. Somos afortunados porque tenemos en nuestras manos, en nuestro voto, cambiar el futuro de España. Hace falta un nuevo proyecto común para España y eso lo vamos a escoger entre todos, el 20 de diciembre. Sé que no va a ser fácil. Sé que no va a ser fácil acabar con lo que han hecho los partidos tradicionales, con este sistema que se agota y, por tanto, necesitamos confianza de mucha gente. Nuestros abuelos, nuestros padres lucharon por un país que sufrió, que se levantó junto, que hizo una transición, que llegó la democracia, que llegó el bienestar. Y estoy convencido de que en este momento hace falta recuperar lo mejor de España, el orgullo de ser español, pero de ser español por nuestra sanidad, por nuestra educación, por nuestras pensiones, por los derechos civiles que tenemos por el hecho de ser españoles. Así que yo estoy convencido de que esperan tiempos de cambio, que viene una nueva etapa, que hace falta un nuevo proyecto común para España, que ese nuevo proyecto común para España se llama Ciudadanos. Y para que eso sea posible necesitamos ir a las urnas el 20 de diciembre. Así que cuento con todos ustedes, cuento con todos vosotros. Gracias, Albert Rivera. Minuto de oro para Pablo Iglesias. Muchísimas gracias. Yo no voy a pedir el voto, eso me parece que es vieja política. Lean ustedes los programas, comparen y seguramente podrán diferenciar entre garantías y propuestas. Quiero dar las gracias al país por dar la oportunidad de que tengamos este debate histórico. Escribía Gregorio Morán que el país fue el intelectual orgánico más importante de la transición y creo que es una paradoja histórica que este debate lo estemos teniendo aquí. De la Constitución y de la Constitución del 78 y de la transición podemos aprender algo muy importante para entender el momento histórico que estamos viviendo. La diferencia entre los inmovilistas y los que quieren cambio. Yo creo que en las próximas elecciones no nos estamos jugando simplemente 4 años, nos estamos jugando la próxima década. Y creo que de alguna forma España ya ha cambiado en la calle, ahora tiene que cambiar en el Parlamento y en la Moncloa, y creo que podremos decir muchas gracias 1978, hola 2016. Gracias, Pablo Iglesias. Pedro Sánchez cierra este debate con su minuto de oro. Pues represento a millares de militantes del Partido Socialista y votantes del Partido Socialista con orgullo. Juntos hemos hecho muchas cosas durante estos últimos 37 años. Hemos aprobado una sanidad pública, una educación pública. Hemos aprobado la ley de dependencia. Hemos aprobado también juntos la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley de memoria histórica, el Estatuto de los Trabajadores Autónomos. Hemos aprobado también la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo. Son todos avances que hemos logrado juntos bajo gobiernos socialistas. Y lo hemos hecho siempre solos y con la derecha enfrente.
4 años después de retrocesos, de recortes con Mariano Rajoy, hoy el Partido Socialista es más importante y necesario que nunca. Si en 1982 pusimos en pie la España de los derechos y en 2004 pusimos en pie la España de las libertades, hoy estamos llamados a liderar la España de las oportunidades. Así que yo solamente puedo decir que sabemos hacerlo, que ya lo hicimos y que vamos a volver a hacerlo a partir del próximo 20 de diciembre. Gracias a los 3 candidatos, he de decir que han sido tan disciplinados que justo ha sido el único turno en el que no han excedido el tiempo que tenían asignado. Ahora, no se me ocurre abrir un turno de réplica en este momento. Gracias a los 3 por estar en este debate, en esta iniciativa innovadora que hemos lanzado en el país, en la que ha participado muchísima gente. Gracias también al público. Yo, si les parece, les voy a permitir al público hacer algo que no han podido hacer durante todo el debate, que es aplaudir. Así que yo creo que un aplauso para los candidatos. Bueno, mientras los candidatos se saludan, gracias también a todos vosotros por seguirnos en este debate del país. Veo que se están dirigiendo ya hacia el público a saludarles. Esto continúa porque a partir de ahora se abre un espacio de análisis, de debate, de profundizar los mensajes que han tenido los 3 candidatos